Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la disertación, una mirada sobre la nueva ley de adopción, análisis de la ley 15.610, que va a estar a cargo de la doctora Lorena Malvina Martos, quien es juez a cargo del Juzgado de Familia número 2 del Departamento Judicial de San Martín, y su secretaria, la doctora María Mercedes Hermelo. Bueno, la verdad que es un placer recibirlas nuevamente, le damos la bienvenida. Las doctoras no tienen ningún inconveniente en que puedan hacer preguntas o algo, evitemos que sean preguntas personales, simplemente las preguntas sean dirigidas a la disertación, y en lo posible si pueden tener las camaritas encendidas también. Bueno, nuevamente bienvenidas a ambas, les agradecemos la predisposición cuando apenas fueron convocadas para esta charla, nos dijeron enseguida que sí, así que bueno, el auditorio es todo de ustedes. Bueno, muchas gracias, Gabriela. La verdad que para Mercedes y para mí, hablo también un poquito en nombre de Mercedes, como muchos saben, es un tema que nos apasiona, todo lo que tiene que ver con adopción, así que apenas salió la ley, nos pusimos a estudiarla y ver cuáles habían sido las modificaciones a la 14.528, y justo nos llamaron. Es más, creo que cuando Gabriela me convocó, yo le conté que justo estábamos viendo todas estas modificaciones y enseguida nos pusimos a estudiar. Es muy reciente la ley, pero bueno, para nosotras es un placer poder estar acá y poder compartir con todos los letrados que normalmente litigan en San Martín y que los conocemos a la mayoría por las audiencias, porque nos hemos visto, nos vemos permanentemente, compartir, bueno, nuestra visión sobre esta reforma. Eh, yo le dije a Gabriela Vitale, a la doctora Vitale y a Barbie del colegio que no tenía problema en que vayan preguntando a medida que surjan dudas. Ojalá las podamos evacuar dentro de nuestras posibilidades. Perdona el ruido, pero no me pude ir del juzgado, estoy en planta baja y se escucha lamentablemente todos los autos que pasan, pero bueno, no hice a tiempo a irme a mi casa. Bueno, si les parece, voy a empezar a hablar sobre esto, porque empecemos todos juntos a ir viendo estas modificaciones. La ley es muy reciente, como les decía, se sancionó en diciembre y se promulgó en enero. Y en definitiva, esta ley lo que hizo no es que es una nueva ley de adopción, sino que es una modificación a la ya existente, y se modifican solo algunos artículos de esta ley. ¿Cuáles son los fundamentos y a qué apunta esta ley? Esto yo realmente lo saqué de ver el debate parlamentario, las posiciones de los diferentes diputados que pudieron hablar, diferentes publicaciones en medios sobre cuando fue promulgada esta ley, lo que decían, digamos, para qué fue sancionada esta ley. Y uno de los ejes centrales es para cortar los plazos judiciales. Esos son los motivos de la sanción de esta ley, para acortar los tiempos, y que eso trae como consecuencia evitar que los niños estén mucho tiempo institucionalizados en un hogar. Eh, Otro de los ejes fundamentales fue poner al niño como centro de todo el trámite desde el inicio hasta el final. Eso después lo vamos a ver artículo por artículo. Eh, en definitiva, lo que se busca es dar respuestas a reclamos sociales, los que todos conocemos, que vemos en los medios, vemos en todos lados, que hay tantos niños en instituciones, tantos niños para ser adoptados, tantas familias que quieren adoptar y los procesos tardan tanto, la justicia es lenta. Entonces esta ley tuvo como, digamos, eje y como fundamento tratar de dar respuesta a esos reclamos, y además también otra de los ejes fundamentales es darle nuevos derechos a los pretensos adoptantes. Esos son los fundamentos de por qué se sancionó esta ley. Además también porque tenía un año esta ley y perdía estado parlamentario, así que si no se sancionaba, lamentablemente no se iba a tener. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? En realidad lo que queremos es ver primero con todos ustedes cuáles son los principales cambios que se introdujeron con esta sanción. Y eso, cómo lo podemos hacer, comparándola con la ley 14.528 original. Analizar, por supuesto, desde mi mirada, desde la mirada de la doctora Armelo, cuáles son las cuestiones positivas que podemos ver de esta ley y cuáles son aquellas cosas que quizás entendemos requieran una nueva reforma o una mejora en algunos aspectos.
y después contarles a ustedes cuáles son las implicancias de esta ley concretamente en la práctica, porque a veces desde lo académico uno puede decir un montón de cosas, pero en la práctica surgen otras cuestiones que también son importantes tenerlas en cuenta y ver concretamente qué modifica de esas cuestiones esta ley. Les decía que para mí yo les conté cuáles son los motivos que llevaron a los diputados y senadores a sancionar esta ley. Este eje de la reforma es lo que, a mi humilde entender, entiendo que valga la redundancia, que son los principales cambios que introduce la ley. Una es que se incorpora la figura del abogado del niño, que si bien en la ley previa a la reforma se hablaba de un abogado especialista en niñez, no se hablaba concretamente del abogado del niño. Y otra de las cosas que trae esta reforma es que garantiza la participación del niño de manera gratuita con este abogado y quién va a estar a cargo de los honorarios del abogado del niño, porque la ley tampoco anterior decía nada. Acá como que concretamente, después lo vamos a ir viendo artículo por artículo, establece, digamos, hace referencia de forma indirecta a que estos abogados tienen la legitimación para percibir honorarios por su tarea. Otra de las cosas fundamentales es que establece la capacitación para los adoptantes, y esto entiendo que se hace para evitar procesos excluyentes, procesos que son cuando se desiste de la guarda, se ven truncados esos nuevos proyectos familiares, y creo que esa capacitación tiende o busca evitar que sucedan en estos procesos esas situaciones que lo único que hacen es vulnerar aún más al niño que ya venía en una difícil situación. Otra de las cosas es las licencias especiales que se incorporan también. La ley en sí fue reformar algunos artículos e incorporó únicamente 2 nuevos artículos, que es el 6 bis y el 33 bis. El 6 bis es el que habla de la capacitación y el 33 bis es el que habla de las licencias. Estas licencias, quiero aclarar, están específicamente estipuladas para aquellos que trabajan en el sector público provincial, no es para todos los trabajadores, para todos los pretensos, es decir, el núcleo que abarca es muy reducido, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones para mí también fundamentales es que incorpora figuras diferentes a la adopción, es decir, cuidados alternativos, que la vieja ley algo mencionaba, pero esto como que lo hace más concreto. Y otra de las cosas que también se hacen de manera concreta es establecer plazos tanto para la administración pública como para la judicial. Y además, como que, digamos, lo que hace esta ley es que no sea tan estancado los compartimentos entre el trabajo de la administración pública y el de judicial. Hace algo más mancomunado que para mí favorece la tramitación de estos procesos, porque no nos olvidemos que esta ley lo que hace es modificar el procedimiento de adopción en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso me he olvidado de decirlo al principio. Y bueno, también se establece la capacitación continua de los operadores, que después vamos a ir viéndole cada artículo donde está contemplado cada una de estas cuestiones, estos ejes de la reforma que les estoy comentando. Hay cosas que por ahí le falta un poquito, me parece, a esta ley, con alguna ley, digamos, modificatoria o que amplíe, pero bueno, de a poquito entiendo yo que ya que se ponga en eje el tema de la adopción a través de la Cámara de Diputados y Senadores, ya es un paso adelante. Bueno, como les decía, se sustituyen algunos de los artículos de la ley anterior, se incorpora el 6 y el 33 bis, y el primer artículo sigue siendo el mismo, que cuál es el procedimiento, como les decía, de la adopción en la provincia de Buenos Aires. Otra de las cosas que me olvidé de aclararles, para que a ustedes les sea más sencillo, lo que hice yo fue, al armar el PowerPoint, fue cada uno de los artículos que fueron modificados, dejé en negro aquello que no fue tocado, que sigue exactamente igual. Puse en rojo aquello que sí introduce una modificación, que es la parte que se agrega o se modifica del artículo,
y en verde resalté aquello que quizás podamos dialogar después, que son determinadas cuestiones que me parecen importantes que podamos hablar sobre la ley. Pero lo que está en negro es lo que no se modificó, no sufrió ninguna modificación con la nueva ley. Vamos a hablar con la doctora Mercedes Armelo un poco cada una para que no sea tan monótono y aburrido y que pueda ser más dinámica la charla. Bueno, perdón, buenas tardes. Yo no saludé antes, hablé con el tema de que se había desconectado el audio de la doctora, pero no saludé. Buenas tardes a todos. Bueno, principios generales, ¿no? Esta ley, esto ya, varios de los principios los comentamos en la charla anterior, por eso algunas cosas las vamos a pasar un poquito para poder ir a las reformas directamente. Uno es el interés superior del niño, el derecho, el respeto al derecho a la identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanencia de la familia de origen ampliada, eso sabemos que es lo que rige todo lo que es el sistema de protección, siempre agotar que se busque con relación a todos los familiares existentes, a veces también esto incorpora algunas figuras como el referente afectivo, que eso después lo vamos a ver. Después la preservación de los vínculos fraternos, priorizando la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o en su defecto el mantenimiento de vínculos jurídicos entre hermanos, excepto razones debidamente fundadas. Acá voy a hacer un paréntesis. Con relación a esto, nosotros cuando se dicta la situación de adoptabilidad y se piden legajos en el registro, esos legajos que están inscriptos, cuando una vez que se concluye el proceso de vinculación y se da la guarda y se inicia el juicio de adopción y sale la sentencia de adopción, esos legajos se dan automáticamente de baja de la gente, ¿sí? El único supuesto en el cual subsiste esa inscripción es cuando se pueden adoptar hermanos. Nosotros ahora tenemos un caso justamente en el juzgado donde están en vinculación y quieren adoptar o empezar una vinculación con otra de las hermanitas. Entonces, ahí la realidad es que es el único supuesto donde ese legajo no se da de baja, justamente porque se prioriza la adopción de grupos de hermanos y que puedan ir juntos. A veces son grupos de hermanos muy grandes y determinados factores, como incide mucho generalmente lo económico y también la infraestructura de ese grupo familiar, se hace difícil que se puedan adoptar todo el grupo de hermanos y lamentablemente tenemos que ir por búsqueda de adopción separada con vinculación. Entonces, cuando se dan estos supuestos de que existen familiares que pueden, familias, perdón, que pueden adoptar grupos de hermanos, obviamente que la ley prioriza eso y facilita que no se tengan que volver a reinscribir y hacer todo el trámite de cero. Bueno, el derecho del niño, niño adolescente a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta según el grado de edad y madurez suficiente, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los 10 años, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, el juez deberá oír al niño, niña, adolescente cada vez que éste lo solicite. Bueno, eso lo que resaltó ahí la doctora que comentaba según su edad y grado de madurez es algo que también es algo que entra en juego en toda la ley, ¿no? Esto va a generar mucho debate después con relación a la figura del abogado del niño, pero la realidad es que se escuchan en todas las edades, obviamente que siempre tratando de entender cuáles son las capacidades del niño de comprender lo que se le está diciendo, lo que se está tratando en esa audiencia. En la escucha del niño, si bien se hace a través del juez siempre, a través del artículo 12, el niño se escuchó en el proceso a través de varios efectores, del servicio local, del equipo interdisciplinario del juzgado, de la asesoría, de la jueza. Entonces son varias las instancias donde el niño se lo escucha. También hay que tener cuidado con no exponer al niño y traerlo. Esto también se habla mucho en todos los procesos que intervienen niños en el juzgado de familia, de no exponer al niño a que vaya reiteradas veces al juzgado, ¿no? O sea, que esas escuchas sean necesarias, concisas. Obviamente que si el niño lo solicita, por demás eso está habilitado, pero no esta cosa de exponerlo todo el tiempo a que tenga que venir a presentarse, porque más allá de que uno busca las herramientas para que esas escuchas sean lo más cómodas y amables para el niño, ya sea que tengamos espacio de salita de escucha o que se vaya al hogar, no deja de ser una figura, el juez, el funcionario, el psicólogo, los operadores del servicio local, son figuras extrañas a la vida del niño. O sea, entonces hay que tratar de respetar esa escucha y que sea específica y necesaria. El derecho a no ser discriminado, el derecho a conocer sobre su historia filiatoria de origen,
En este punto nosotros cuando escribimos las resoluciones en el juzgado, cuando armamos el expediente, los despachos, siempre cuando son medidas de protección, tratamos de cuidar mucho, esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, cómo se escribe, ¿no? Porque ese expediente, que para nosotros es un expediente como de los muchos que tenemos, es como el cuento o la historia de vida de ese niño. Entonces, cuando sea más grande y vaya a querer conocer sus orígenes, justamente respetando su derecho a la identidad, va a acceder a ese expediente. Y la realidad es que las situaciones, en su mayoría, son bastante difíciles de escribir, porque son situaciones bastante de vulneración de derechos, algunas son bastante crueles, son duras. Entonces hay que tratar de cuidar lo que uno escribe para que cuando ese niño, niña, adolescente lo lea en su oportunidad, más adelante, cuando tenga la capacidad y las posibilidades de entenderlo, por lo menos sienta que esa historia fue cuidada, ¿sí? Eso es importante para nosotros, entonces tratamos de darle por ahí un poco más de no caer tanto en los mecanismos que tenemos en el Poder Judicial, que a veces uno escribe, cualquiera que no trabaja en un juzgado dice, ¿cómo escriben ustedes así de raro? Todos los abogados, los funcionarios, todos. Y bueno, acá hay que frenar un poco y es justamente esto, ¿no? No solamente lenguaje claro, sino yo también le agregaría un lenguaje cuidado para que ese niño pueda leer su historia. Y el último es el derecho de los pretensos adoptantes a ser capacitados e informados en todas aquellas cuestiones tendientes a promover y concretar los objetivos de la ley. Esto se incorporó nuevo, pero debo decir que en la práctica los juzgados ya lo venimos implementando hace mucho, mucho, mucho tiempo. Yo diría que como hace más de 10 años. Obviamente que en el último tiempo tuvimos mayor respuesta de los postulantes, pero por ejemplo en el caso particular de nuestro juzgado, las inscripciones las hacen 2 funcionarios del juzgado y ya nosotros armamos como un papelito que les damos a los postulantes cuando vienen a inscribirse, donde están todos los lugares a donde pueden asistir y dependiendo de las instancias en las que se encuentren para poder capacitarse justamente y comprender. Entre esos hay un montón de posibilidades, algunos que son, la mayoría son gratuitos. Por ejemplo, el DNRUBA da cursos para gente que está inscripta y gente que se va a inscribir, o sea, son instancias separadas, diferentes. En esos cursos se escuchan relatos de familias que atravesaron procesos de adopción, algunos complejos, algunos más simples, y lo que hace es, para mí no hay nada como el impacto que a uno le genera en el primer relato, ¿no? Cuando uno lo escucha a un otro que le está contando su experiencia, eso provoca una concientización con relación al tema, no solo en adopción, sino en general, que conmueve determinadas cuestiones y abre disparadores en la pareja o en la persona que puede conversarla con su terapeuta, con sus amigos, con quien sea, para poder empezar a cuestionarse algunas cosas que por ahí, como ya habíamos hablado en la charla anterior, algunos conceptos o preconceptos que son bastante polémicos en lo que es atinente a la adopción. Entonces, estos espacios, también hay otros que es familias por adopción, después hay otros que son trabajadores sociales de los colegios de cada jurisdicción. Hay una aplicación que se llama Contar, que es muy linda, que son casos complejos de adopción, que cuando hablamos de complejos nos referimos a grupos de hermanos o niños con alguna discapacidad, algo que lleve a alguna complejidad, no del niño, sino complejo en el proceso. Entonces, o niños que han tenido procesos excluyentes y es una nueva vinculación. Entonces, bueno, en esa aplicación es muy linda, yo siempre la recomiendo. De verlo son creo que algunos capítulos, ya no me acuerdo porque yo le vi hace muchos años, pero donde van mostrando diferentes situaciones y la verdad que es linda de abordar. Bueno, competencia, procedimiento y notificaciones. Los artículos 3, 4 y 5 no fueron reformados, así que yo los voy a leer así y a explicar un poquito, pero la competencia a los fines de aplicación de la presente ley será competente el juez de familia del domicilio donde el niño o niña adolescente reside habitualmente. Para el caso de que se desconozca dicho domicilio, será competente el del lugar en el que se encuentra el niño, niña, adolescente o el juez de familia donde se hubiese tomado las primeras medidas.
Esto, bueno, obviamente donde sucede, donde se adoptan las medidas es generalmente donde el niño vive. Si el niño no vive ahí, por alguna situación no se puede determinar el domicilio, bueno, eso va a determinar la competencia del juzgado que va a intervenir. Procedimiento. Sin perjuicio de los plazos procesales especialmente establecidos en la presente ley, el juez de familia de oficio o pedido de parte dispondrá, de acuerdo a las circunstancias del caso, la aplicación de plazos del procedimiento sumarísimo y la habilitación de días y horas de conformidad con el 496. Y en el último punto, que es de las notificaciones, a fin de agilizar los trámites previstos en esta ley y contribuir con la celeridad y economía procesal que la materia merita, el juez podrá disponer de las notificaciones que se canalicen de forma con lo establecido en los artículos 40, 143, 143 bis del CPCC y conforme en la 14.142 y el acuerdo 3540 del 2011 de la Corte. Acá hay un punto con las notificaciones, después igual más adelante esto lo vamos a abordar porque la gran pregunta que va a aparecer es la notificación famosa de WhatsApp, que es lo que está ahora en auge y es una metodología que se está utilizando, pero que tiene sus limitaciones al momento de causar algunos efectos. Entonces, eso más adelante, cuando avancemos con el tema de la situación de adoptabilidad y todo eso, se va a abordar esa cuestión específicamente. Sí, acá yo le quería agregar que, más allá de que después se va a hablar específicamente sobre eso, para mí hubiera sido importante que así como se modificó para el caso de los alimentos, la 15.635, donde se habilitó, y les aclaro, yo ya sé que esto va a generar ruido, se habilitó a que se pueda notificar por WhatsApp, como dice la ley, siempre y cuando primero se cumplimenten con las notificaciones habituales y solo en ese caso la habilitación por WhatsApp, hubiera sido importante que se modificase en esta ley también y se hubiera, digamos, incorporado la posibilidad de hacerlo, sin perjuicio de que muchas veces lo hacemos. La realidad es que muchas veces terminamos haciéndolo de alguna manera, en algunos casos en particular, después lo vamos a ver bien, pero quizás tener, digamos, tenerlo en la ley nos hubiera dado una garantía extra de la misma manera que se la tiene en los casos de alimentos. Así que quizás, siendo tan nueva la reforma, hubiera sido importante que se incorporara esta posibilidad, por lo menos, en esta nueva ley, ¿no? Bueno, perdón, la doctora Marisol Macitelli está levantando la mano. Sí. Doc, bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hacer una pregunta muy simple, pero muy básica, pero bueno, con humildad les digo que tengo mi primer caso, después de muchos años, ¿no? Porque hace muchos años que soy abogada, pero nunca me había tocado una adopción. Entonces, tengo mi primer caso de adopción. eh, y voy a hacer una pregunta sobre la competencia. ¿La competencia no la tiene siempre el juzgado que otorga la guarda con fines de adopción o no? Eso, perdón, doctora, lo vamos a ver un Perdón, que poquito es más súper básico, ¿eh? No, Perdón. no hay problema. Para iniciar la adopción, eso lo vemos más adelante, que se va a hablar en dónde se puede iniciar y quién puede tener la competencia. Así que su pregunta la contestamos después, justo es en un ítem que me toca a mí más adelante. Si llego a obviar algo, me puede preguntar ahí, Perfecto, ¿sí? perfecto. Listo, muy amable, muchas No, gracias. de nada. Bueno, el tema de la asistencia letrada del niño, niña o adolescente lo vamos a dejar para el final, si les parece. Así que este artículo yo ahora no voy a hablar, lo obviamos porque estoy segura que va a ser lo que va a generar más debate, entonces prefiero que lo charlemos al final, lo vamos a pasar ahora. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la capacitación de los operadores. Como les decía, se incorporó el 6 bis, que dice que a los efectos de cumplimiento de esta ley, se propiciará un programa de capacitación continua sobre la institución de la adopción a todos los actores que intervienen en el proceso. La verdad que la ley no aclara a quiénes se refiere. Están incluidos los hogares, están incluidos los integrantes de los servicios locales, es para los integrantes de los juzgados. Esto creo que faltaría una reglamentación, una aclaración, y cómo va a ser esa capacitación. ¿Va a ser anual? ¿Va a ser como la ley Micaela, que la hacemos una vez por año? Creo que quedó un poquito escueto esta incorporación. Es importante, siempre es buena la capacitación, veo que hay un montón, hay como 70 personas inscriptas, lo que veo que siempre está la motivación de capacitarse para todos los operadores, los abogados del niño. ¿Quiénes están incluidos? No dice la ley, ni cómo se va a llevar a cabo, por lo que creo que claramente requiere una reglamentación posterior
este artículo en particular. Perdón, doctora, para Sí. agregar una cosita de la capacitación, nosotros, los operadores de la justicia, digamos, el Ministerio Público también, todos tenemos, como decía la doctora, una capacitación obligatoria anual, que es la de la ley Micaela, de salud mental, como que todos los años van agregando alguna cosita. Y una de las que se agregó fue la de las buenas prácticas, y en las buenas prácticas hay una parte donde hay justamente lo que tiene que ver con niñez, ¿no? Para capacitar en base a la perspectiva de niñez, a esto de lo que tiene que ver con las medidas de abrigo, la adopción. Obviamente que esto, yo corro por mi cuenta, pero siempre uno se cuestiona cómo son esas capacitaciones. Esto es siempre quién las da, cuáles son las formas más dinámicas de poder captar a la persona que está viendo la capacitación, y que realmente, porque no hay que olvidarse que esas capacitaciones son obligatorias, a diferencia de una capacitación como esta, que ustedes están viniendo por su voluntad, digamos, nosotros las tenemos que cumplir, o sea, hay que cumplirlas para determinados requisitos, esto no sé si todo el mundo lo sabe, pero son capacitaciones obligatorias para que inciden en los recibos de sueldo. Entonces, si uno no hace esas capacitaciones, el sueldo se le disminuye, digamos, se le baja un porcentaje con relación a una acordada, bueno, es como un punto específico más complejo. Pero entonces uno se cuestiona y dice, ¿cómo son esas capacitaciones? ¿Y qué quiero causar en el operador judicial en este caso? Si quiero que realmente dimensione, para mí tienen que ser cuestiones que sean prácticas, concisas, y que generen una interacción también, ¿no? Porque si no, si bien nosotros tenemos que rendir después de esas capacitaciones exámenes, que son multiple choice, que son en el momento a través del sistema de instituto judicial, la verdad es que de la Corte, la verdad es que uno dice, bueno, esto es para repensar. Igualmente se están empezando, como dije, de las buenas prácticas, se agregó en un apartado, entonces se está empezando a incorporar. Pero bueno, sería bueno pensar quiénes las van a dar y, como decía la doctora, hacia qué efectores, ¿no? Son los que van a recibirla. Perdón. No pasa nada. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el artículo 7, que fue modificado por el 4 de la 15.610, que habla de los supuestos que habilitan declarar a un niño en situación de adoptabilidad. Les vuelvo a recordar que lo que está en negro no se modificó, solamente se modificó lo que está en rojo. Es decir, que este artículo, en esta primera parte del artículo, es poquito, se agregó esa palabra, como verán, supuestos y plazos, que no suma ni resta a lo que ya estaba estipulado sin la reforma. Y el primer inciso, el A, quedó exactamente igual, que es, para el caso que un niño no tenga afiliación establecida, es decir, no se sepa quiénes son sus papás, y se ha agotado la búsqueda de familia, durante el plazo de 30 días, que se puede prorrogar por 30 días más, es uno de los supuestos que habilitan a declarar la situación de adoptabilidad. El segundo supuesto también nos surgió muchas modificaciones, la única diferencia es que se agregó la palabra adolescente. Yo supongo que esto tiene que ver con que esta ley se ayornó un poco al Código Civil y Comercial, entonces muchas de las reformas que se introdujeron tienen que ver con que esté alineada esta nueva ley de procedimiento en la provincia con el Código Civil. El segundo supuesto, como les decía, es que los padres hayan tomado la decisión libre de dar a su niño en adopción. Por supuesto que esta decisión no es válida si se hace 45 días, dentro de los 45 días posteriores al nacimiento del niño. Para que tenga validez tiene que ser con posterioridad. A mí igual acá la incorporación de adolescentes, más allá de que tenga que ver con un alineamiento con el Código Civil y Comercial, la verdad, por lo menos en los años que yo estoy en el Poder Judicial, es raro ver que progenitores tomen la decisión de dar en adopción a un adolescente. En general, estos casos son casos de bebés que los padres, que la progenitora decide darlo en adopción. Por ahora, yo, por lo menos en el juzgado desde que estoy yo, no vi nunca un caso que los padres hayan venido al juzgado y hayan dicho, queremos dar en adopción a nuestro niño de 15 años. La verdad es que en el caso de los adolescentes no lo vi nunca, pero bueno, se incorporó, tampoco creo que sume o reste esa incorporación. Y bueno, el inciso C, es decir, a otra de las causales por las cuales se está en condiciones de declarar la adoptabilidad, es que hubieran vencido el plazo de los 180 días, y esto lo puse en verde porque el plazo sigue siendo el mismo. El tiempo que tiene el servicio local para trabajar con la familia, para revertir las causas por las cuales se adoptó la medida de abrigo, sigue siendo de 180 días.
Y acá es para el caso cuando, vencido ese plazo, no se hayan agotado todas las medidas tomadas tendientes a revertir la situación y no hubieran dado resultado positivo para que el niño permanezca con su familia, entonces también habilita la declaración de situación de adoptabilidad. Bueno, obviamente también en consonancia con el Código Civil, y esto tampoco fue reformado, no se puede declarar la situación de adoptabilidad si se encuentra un familiar que se encuentre en condiciones de cuidar a este niño y esto sea en beneficio de su interés, ¿no? Y acá sí viene una modificación trascendental que dice que el juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de 90 días. ¿Qué decía antes el artículo? Esto yo se los dejé porque me pareció importante que ustedes lo tuvieran ahí incorporado. Antes no decía que el juez debe resolver en el plazo de 6 meses, sino que lo que decía es que el proceso de declaración de adoptabilidad tendrá una duración máxima de 6 meses. Estaba un poquito ambiguo, porque ¿qué se entendía por el proceso de declaración? Es desde cuando se adoptó la medida, desde cuando se comunicó el juez. Ahora estipula que el juez, una vez vencido los 180 días, que sigue siendo el plazo que tiene el servicio, tiene 90 días para resolver. Esto también está en consonancia con el Código Civil y Comercial, que también establece el plazo de los 90 días. Yo entiendo que es como una ampliación o como para determinar en forma concreta cuál es el plazo, hasta qué punto podemos, digamos, proveer y probar o tratar de dictar todas las medidas necesarias para llegar a la solución definitiva, ya sea la declaración de adoptabilidad o no. Otra de las cosas que se incorporó, esto que ven en rojo, que es que para constatar digamos, las condiciones acreditadas en instancias previas, esto es, en la etapa administrativa, el juez deberá tener en cuenta las evaluaciones realizadas por el servicio local. Ustedes van a ver que en todos los artículos que modifica la ley dice o en defecto el órgano administrativo de promoción integral. Sabemos que no todas las jurisdicciones tienen servicios locales. Hay jurisdicciones que tienen servicio local, hay otras jurisdicciones, como por ejemplo Malvinas, que tiene la DIAF, ¿no? Merce se llama. No, José No, la DIAF Cepaz es es el que tiene José viaje. Cepaz, perdón, no Malvinas, José Cepaz. Es la Dirección de Infancia y Familia. En definitiva, más o menos las atribuciones y competencias son las mismas, nada más que no están adheridos a lo que implica, como si en San Martín o en 3 de febrero tenemos servicio local, pero bueno, es lo mismo, ya lo van a ver que en toda la ley hace la discrepancia entre servicio local y el órgano competente. Pero bueno, es lo mismo, eso para los que quizás no estén tan al tanto, para nosotros es exactamente lo mismo que el informe, lo de la DIAF o lo del servicio local, y acá lo que dice es que en caso de considerarlo, el juez solicitará se realicen informes actualizados, dando cuenta de las estrategias y evaluaciones llevadas a cabo. Esto es nuevo y esto me parece que habilita al juez a pedirle al servicio o al órgano administrativo competente que aporte nuevos informes actualizados, porque sabemos que lo que se vio hace 6 meses quizás no es lo mismo pasados los 180 días, quizás las relaciones familiares son dinámicas y pueden haber cambiado muchas de las cuestiones que se tuvieron en cuenta al momento de adoptar la medida de abrigo, entonces habilita el juez a pedirle un nuevo informe al servicio local. Bueno, después la continuación del artículo sigue igual, que la privación de la responsabilidad parental es lo mismo que, es decir, cuando uno decreta la situación de adoptabilidad, es lo mismo que privar de responsabilidad parental a los progenitores, y que esto no puede suceder si hay alguien que se ofrezca para ejercer la guarda, la tutela o lo que le querramos poner, porque vamos a ver que después más adelante habla de otras formas de cuidado que no tienen que ver con la adopción, ni con la tutela, ni con la guarda, y siempre y cuando esto sea en interés del niño, ¿no? Ahora les pregunto, para que todos nos preguntemos, ¿se acortaron en este punto los plazos? Mi humilde impresión es que no. El plazo sigue siendo de 180 días para trabajar con la familia y luego el juez tiene 90 días para resolver. Entiendo que concretamente si uno se rige por el tiempo literal, no se acortaron los plazos. Simplemente se concretó el tiempo por el cual los progenitores pueden, digamos,
sustanciar la prueba que ofrezcan, que ahora lo vamos a ver más adelante. Como les decía, en la ley sin la reforma, el plazo total, decía, del proceso es de 6 meses. Bueno, hoy ese plazo siguen siendo los 6 meses para revertir las causas, más 90 días que se le otorgan al juez para resolver sobre la situación de adoptabilidad. Entonces, concretamente, entiendo que, digamos, los motivos fundantes de la ley, que es el acortamiento de plazos, por lo menos en este punto, no sé si se configura tal como ha sido publicitado, ¿no? Pero bueno, después lo dejamos para debatir más adelante. Bueno, niños sin filiación, acá vemos que el artículo sí se sustituyó y las partes, como dijo la doctora, que están en rojo son las que se agregaron, ¿no? Niño, niña, adolescente, filiación, medidas preliminares. Cuando se tuviese conocimiento de la existencia de un niño, niña, adolescente sin filiación establecida o que sus padres hayan fallecido o carezca de tutor o familiares o referente afectivo que puedan asumir su crianza garantizándole debidamente cuidados y protección. Acá se coloca que se eliminó, o sea, esto es una observación, el juez de familia en forma conjunta con los servicios de promoción y protección de los derechos correspondientes. En un plazo máximo de 30 días, prorrogable por igual plazo y por razón fundada. El servicio local, zonal o el órgano administrativo competente notificará al juez y al Ministerio Público y conjuntamente llevarán a cabo la búsqueda de familiares o referentes afectivos y tomará las medidas necesarias con objeto de, ahora vamos a continuar, pero una cosa, perdón por ahí en el anterior, pero una cosa para destacar, gracias, una cosa para destacar de esto, ¿no? Es que nosotros hablábamos con la doctora esta incorporación del referente afectivo, ¿no? Que es una figura como que es bastante compleja, si bien nosotros obviamente que trabajamos mucho con los referentes afectivos de los chicos, porque muchas veces, como dice el principio de la ley y por el interés superior del niño también, siempre y cuando esa persona sea realmente el referente afectivo de ese niño, siempre se va a priorizar. Pero también hay una cosa que es real, que nuestra normativa recién está incorporando, o sea, si bien el código en algunas cuestiones lo incorporó, recién se está incorporando. Entonces, muchas de las figuras que están establecidas después, al momento en el que hay que sacar las resoluciones, porque el que se vincule no es el problema, sino es qué figura legal después le damos, ¿no? Eso va generando. Entonces, esta incorporación facilita eso, pero también hay que, uno se pone a pensar que, digo, niños sin filiación, o que sus padres hayan fallecido, si fallecieron ahí sí puede haber un referente afectivo del grupo familiar, pero cuando son sin filiación, me puse a pensar el otro día, decía, los casos que tuvimos sin filiación fueron todos bebés, no voy a hacer ningún caso puntual porque la mayoría salieron en la televisión, entonces no voy a hacer referencia a ninguno, pero fueron todos niños que fueron abandonados en la vía pública en su mayoría, ¿no? Entonces, ahí no existe ninguna posibilidad de que aparezca un referente afectivo porque ese niño tiene horas de nacido o niña. Entonces, creo que esta figura del referente podría ser más aplicable cuando los padres fallecieron que a un niño recién nacido, ¿no? Pero bueno, también hay una cuestión que uno dice, los padres fallecieron, pero este niño no tiene que tener filiación. ¿Cómo es que un niño que tiene una edad avanzada no tiene filiación? Entonces, a mí este artículo como que me llenó como de algunas dudas, porque digo, ¿cómo transita un niño? Igualmente nosotros en el Juzgado de Familia sabemos que todo es posible en nuestro mundo de familia, pero uno dice, ¿cómo transita si es un niño de 10, de 5, cómo fue al colegio, cómo se atendió al médico sin ningún tipo de documentación? No digo que eso no exista, porque puede existir y nosotros tenemos un montón de inscripciones de nacimiento tardías de gente que es grande y que uno dice cómo transitó toda la vida sin documentación, o sea que eso puede existir, pero la realidad es que en la mayoría de los casos, por lo menos que nosotros tenemos, son niños que son abandonados en la vía pública o en algunas circunstancias particulares, donde la figura del referente afectivo es casi, yo no quiero decir imposible, pero no existe, digamos, ¿sí? Ahí en esos casos lo que se establece es, bueno, 30 días con un plazo prorrogable. En los casos en los que suceden estos supuestos, lo que yo estoy diciendo, de niños que son recién nacidos y son abandonados en la vía pública, se abre una causa en la Fiscalía por abandono de persona, de la cual ahí se hace como una pequeña investigación, pequeña no, importante investigación, muchas veces sin posibilidad de dar con ningún
dato, las que nosotros hemos tenido, no hemos logrado, la Fiscalía no ha logrado porque justamente en el caso de la progenitora no quiere que la encuentren directamente, entonces eso habilita a que se tenga cuidado al momento en el que sucede la situación de abandono. Entonces, bueno, es algo que por eso son 30 días que se pueden prorrogar, pero la idea es que no se extienda porque la realidad es que generalmente esas causas se les da mucha celeridad en la fiscalía y hay poca información o pocas pruebas para poder dar. O sea, se buscan cámaras, se trata de investigar en los hospitales cercanos, a ver si por esas casualidades se dio alguna situación de parto. Generalmente los partos no suceden en los hospitales, sino que suceden en la vía pública, pero por ahí una mujer se fue a atender, se trata de investigar por ahí. Y después una cosa que sí me parece importante, que la voy a linkear con lo que era que yo contaba, que es la historia, el expediente es como el cuento de la historia de la vida del niño. Nosotros tuvimos hace mucho tiempo una causa donde sí se había, dejado a la niña en la vía pública, esta puedo contarla cuando salió en la televisión, y se le había dejado como un papelito donde decía algunas cosas, obviamente no decía quién era la mamá, y esa con una sabanita y una mantita, qué sé yo, y todo eso se guarda, porque eso hace a la historia de esa niña. Entonces después, cuando ella quiera acceder, si quiere acceder a eso, eso se tiene reservado o se le da a la familia que la adoptó porque hace a su historia. Bueno, hice un paréntesis, vuelvo, ¿no? Entonces, obtener la documentación relativa a la identidad y filiación del niño, esto es lo que venimos hablando, se trata de obtener todos los posibles datos para dar con la filiación de ese niño, constatar la existencia de algún familiar o referente afectivo de la familia de origen o ampliada del niño, niña adolescente que asume la guarda tutela, y reunir los demás antecedentes del caso que fueran pertinentes. El expediente judicial y administrativo deberá contener la mayor cantidad de datos del niño, niña, adolescente y su familia con relación a origen, identidad, lazos, relaciones. Bueno, esto es un poco todo lo que venimos hablando con relación a que el expediente tiene que ser lo más completo posible, porque después la realidad es que nosotros somos una parte en esa foto, de esa historia de ese niño que estamos en ese momento, pero por ahí pasan, no sé, 10 años más, nosotros ni estamos trabajando ahí y ese niño tiene que tener derecho a poder acceder a ese expediente y que esté completo, ¿no? Que tenga que estar sujeto a la persona que llevó el expediente en ese momento para que le aporte algún dato. Eso no. Entonces, hoy en día con la digitalización, por suerte, y es mucho más fácil y todo está plasmado en un sistema, ¿no? Que obviamente cuando es en papel se complejizan algunas cosas, pero con relación a cuestiones que tienen que ver con la historia del niño, inclusive nosotros hemos planteado, hace poquito tuvimos una situación de decir, bueno, quieren traerle esto, lo podemos reservar en algún espacio de nuestro juzgado para que el día de mañana, si ese niño quiere tener acceso, pueda acceder a esas cosas, ¿no? Que le dejaron. Bueno, esta obligación rige asimismo también como para las personas que trabajan en los hogares. Esto es justamente el caso que decía, era una familia de acogimiento. Entonces, para los niños sin filiación se mantiene el mismo plazo de 30 días, que eso ya estaba de antes. Se incorpora la figura esta de referente afectivo y se incorpora la tarea del juez y el asesor de la búsqueda de familiares o referentes en forma conjunta con el servicio local. Esto, si bien parece como que le genera al juzgado una obligación o le da una tarea más, que por ahí es medio difícil porque nosotros no estamos tanto, nuestro trabajo es muy diferente al del servicio local, que está mucho más en campo con esa conflictiva. Yo lo veo como que esto ya lo hacemos en realidad nosotros, porque cuando hay una situación, por ejemplo, un caso de una niña o un niño que es abandonado en la vía pública y uno empieza, bueno, hay que librar oficio a la fiscalía, ¿qué aportó la fiscalía? ¿Hay algún dato? Fíjate acá que se puso, bueno, al servicio local, o sea, ya está eso, digamos, ese trabajo ya está implementado en los hechos. Obviamente que lo que nosotros no vamos a poder hacer es salir a la calle a ir a buscar las cámaras o ir a preguntar a los hospitales, porque eso le compete en este caso, por ejemplo, lo hace la justicia penal. Entonces, yo creo que si bien es una incorporación, en los hechos nosotros ya lo teníamos un poco incorporado. Bueno, ¿y qué pasa cuando no se logra identificar a los progenitores? Esta parte que se modificó es bastante novedosa para nosotros. Todavía estamos ahí viendo cómo van a responder los otros efectores frente a esto. Pero bueno, sin la reforma, este artículo lo que decía era que
al vencimiento de los plazos, si no se podía identificar a los padres o no se hallaban familiares, referentes afectivos, se dejaba constancia en el expediente y previa audiencia con el niño se notificaba al Ministerio Público Fiscal y el juez procedía a declarar la situación de adoptabilidad. Obviamente que este niño tenía derecho a la asistencia de patrocinio letrado. Ahora, con la reforma, acá aparecen un montón de cuestiones y novedades. Para mí hay una que es la que va a atravesar todo el artículo, es que, bueno, acá dice que la declaración de adoptabilidad cuando se hubiesen agotado los plazos del artículo 8 sin haber identificado a los padres o encontrado familiares o referentes afectivos, el servicio local zonal o el órgano administrativo competente deberá informar la situación de adoptabilidad. Esto es lo que nosotros llamamos, en este caso y en todos, el servicio local siempre remite el PER final, ¿no? Que es donde dicen qué va a pasar con esa situación de ese niño o niña adolescente. Dicho informe se comunicará al juez dentro de las 24 horas. El juez dará vista al Ministerio Público y garantizará el ejercicio de derecho de defensa de las partes. Ahí viene la novedad. Y después de haber tomado contacto con el niño, resolverá la declaración de situación de adoptabilidad. Es decir, se incorpora el derecho de defensa o sea, el defensor en los casos ausentes. Esto todavía nosotros en la práctica no hemos tenido ningún caso como para implementarlo. Justamente hoy lo hablábamos temprano en la mañana con la doctora, va a ser una novedad, no sé cuál va a ser la respuesta o la posición que va a tomar obviamente la Defensoría, porque es complejo, ¿no? Yo lo pienso, ¿cuál va a ser la actuación del defensor? Controlar, yo creo que se haya tratado de buscar, buscar, identificar a los progenitores, porque la actuación de él va a estar un poco limitada, ¿no? Porque no va a poder hacer mucho más que tratar de constatar si se efectivamente, esto que justamente decía el artículo anterior, si el juzgado, el servicio local habían hecho todas las tareas para tratar de dar con esos padres, porque después mucho más prueba y eso lo veo medio complicado porque hay un padre y una madre que están ausentes, entonces es más complejo, ¿no? Sí, la diferencia, perdóname que agregue, Merce, es que esto no estaba en el artículo anterior y se le incorpora específicamente ahora. Entonces, evidentemente ha sido la voluntad del legislador que se le dé intervención a la Defensoría Oficial por el ausente. Y que antes, en estos casos donde no se identificaba a los progenitores, no se les daba. Me parece que ha sido la voluntad específica del legislador que sí se haga. Bueno, hasta ahora lo que habíamos visto es cuando los progenitores no eran identificados. Distinto es el caso cuando sí se identifica quiénes son los progenitores de este niño en el que se adoptó una medida. Y, digamos, uno de los grandes cambios de la ley ha sido sobre todo en el artículo 10 y 12 de la ley sin la reforma. El artículo 10 habla de identificación de padres o familiares y agrega referentes afectivos. Como les decía, la figura de referentes afectivos se agrega en muchos de los artículos de esta nueva ley. ¿Cuáles son las medidas de protección y los plazos, no? Acá dice que si se identificase a los padres o referentes afectivos, cuando hablamos de referentes afectivos podemos hablar de una vecina, de la madrina, de una maestra, es decir, es muy amplia la gama en la que podemos considerar que una persona es referente afectivo del niño, ¿no? Acá el servicio local, informará las razones por las cuales no pudo producirse en el plazo de 180 días revertir las medidas por las cuales se adoptó, la medida de abrigo, y en este caso deberá comunicarlo al juez en el plazo de 24 horas. El plazo de 24 horas, les aclaro, sigue siendo el mismo. Siempre con el artículo anterior y en el nuevo, siempre el servicio local tiene 24 horas vencido el plazo para notificar al juez el PER final, ¿no? Lo que nosotros llamamos PER final. Y acá se incorpora por primera vez que una vez notificado el juez en el plazo de 24 horas a través del servicio local del PER final, acá no, perdónenme, es el PER inicial, no estoy diciendo cualquier cosa, el PER inicial. El juez de familia realizará el control de legalidad de la medida. Esto es lo que venimos haciendo desde hace un montón, desde siempre, pero no estaba contemplado en la normativa. Nosotros, como les contamos en el encuentro que tuvimos anterior, que no sé si todos los que están acá pudieron asistir, pero es así, el servicio local adopta la medida de abrigo, notifica al juez,
Y lo que hace el juez es realizar lo que se llama el contralor de la legalidad de la medida, que eso en la ley anterior no lo decía, pero en definitiva era lo que veníamos haciendo. ¿Y qué significa este contralor de la legalidad de la medida? El juez puede citar a los progenitores a una audiencia, puede oír al niño, aun cuando se esté trabajando desde el servicio local con lograr revertir las situaciones que originaron la toma de la medida. Es decir, eso es el control de la legalidad de la medida. Acá es donde yo les decía al principio que se entremezclan un poco la función del ente administrativo con el Poder Judicial. Otra de las cosas que se agregan es que el servicio local deberá informar cada 30 días cómo viene resultando, digamos, las medidas que fue adoptando para revertir la situación. Esto no estaba antes. Y es una nueva incorporación también, este informe que tiene que hacer el servicio local cada 30 días. Déjenme hacer un paréntesis sobre esto. También es cierto que los servicios locales, digamos, cuentan con escaso personal para la cantidad de abrigos que llevan adelante, y creo que va a ser una tarea pesada para los servicios tener que informar en cada uno de los casos cada 30 días cómo fueron avanzando las medidas. Es algo que no podemos dejarlo de lado ni contemplarlo, pero bueno, así está estipulado ahora y así deberá hacerse para cumplir con los plazos y el procedimiento que establece la ley. Y acá dice que el juez de familia, si lo considera, podrá solicitar informes al equipo técnico de su juzgado. Y bueno, además de oír al niño, ¿no? Eso siempre, oír al niño es en todos los casos. Antes, la ley establecía que el juez debía valerse de los informes del servicio local. Ahora lo que dice es que el juez, si así lo considera, puede darle intervención al equipo técnico, aún durante esos 180 días en los que se trabaja para revertir la situación, ¿no? Otra de las cosas que lo puse en verde porque me llamó la atención que esté así consignado en la ley, dice que cuando el niño o niño adolescente no pueda manifestar su voluntad, se tomarán en cuenta los informes realizados por los equipos técnicos, ya sean los equipos técnicos del servicio local o los equipos técnicos del juzgado. Digamos, acá resalta la norma que cuando, digamos, habilita a que, si es en el caso de un bebé, se evite la audiencia del artículo 12, que a mi entender no correspondería porque un bebé no puede expresarse, no tiene incorporada el habla todavía, entonces, ¿qué puede un juez oír en el caso de un bebé mientras está trabajando con la familia de origen? Creo que acá habilita al juez a tomar los informes y valerse de esos informes para continuar en el proceso. Bueno, vencidos los plazos, el servicio local deberá presentar el dictamen final, lo que llamamos PER final, ahora sí, hablamos del PER final, y también, vencidos sus 180 días, tiene 24 horas para presentarlo. Y ahí debe presentar todos los antecedentes del caso, es decir, contar la historia, como venías diciendo Mercedes, también en ese PER final se cuenta toda la historia de cómo se fue trabajando con esa familia y por qué se logró o no revertir la situación que originó la toma de la medida de abrigo, ¿no? Y ahí, vencido el plazo, si este informe obviamente no es positivo y el servicio local considera que no lograron revertirse las situaciones que dieron origen a la medida, el juez podría dictar la adoptabilidad. Pero, previo a ello, el juez debe fijar una audiencia. Esta audiencia, dice, debe ser fijada dentro del plazo de 10 días. Acá también, para mí, lo puse en verde, tengo que hacer una mención aparte. Ustedes piensen esto, ¿no? Suponiendo 1 de junio el servicio local presenta el PER final. Ese PER final, esa presentación del PER final tiene que ser proveída y dentro de los 10 días el juez tiene que fijar la audiencia. Pero recuerden que esa audiencia tienen que ser notificados los progenitores, porque son los que se citan a esa audiencia. El juez convoca a los progenitores para que se presenten en esa audiencia. Esa notificación tiene que estar mínimamente, de acuerdo a las normas complementarias del CPCC, notificada 3 días antes. Es decir, los progenitores tienen que tener el tiempo suficiente para ir a un abogado de su confianza o bien a la Defensoría Oficial, que les aclaro que cuando se les notifica la designación de esta audiencia, se les hace saber a las partes que si no cuentan con los recursos necesarios, podrán asistir a la Defensoría y se les dan los datos completos de la Defensoría, domicilio, mail, etcétera. Entonces me parece que ese plazo de 10 días, más allá de que
como les dije al principio, lo que se intentó es acortar los plazos. El artículo anterior hablaba de 3 días. El Código Civil habla de 10. Yo entiendo que estos 10 días se pusieron en consonancia con lo que dice el Código Civil. Ahora, ya sean 3 o 10 días, es materialmente imposible lograr la fijación de esa audiencia en ese plazo. Es imposible, porque no se llega ni siquiera a notificar. Ustedes como abogados conocen lo que implican las notificaciones, lo que implica remitir la cédula a la oficina de mandamientos o bien el oficio policial. La verdad que uno de los mayores escollos que debemos llevar adelante en los abrigos es lograr las notificaciones a los progenitores. A veces sí se presentan espontáneamente, se presentan con abogado y ahí nosotros nos ponemos contentos porque decimos, bueno, ya están presentados, ya saben de esta medida. Pero muchas veces no se presentan durante todo el transcurso de esos 180 días y notificarlos de esta audiencia es una tarea tediosa por parte del juzgado y de todos los que integran la cadena en lograr esta notificación, los juzgados, las oficinas de mandamientos, la policía. Creo que el plazo quedó corto en este caso. Yo entiendo que se quieran acortar los plazos, yo entiendo que lo que se quiera lograr es que el niño no esté tanto tiempo institucionalizado, pero la realidad es que hay que tener un criterio de realidad y que es imposible en este plazo notificarlos con la debida antelación. Bueno, acá otra de las cosas que se incorpora es que en esa audiencia no solo participa el Ministerio Público y el juez, sino que también van a participar los equipos técnicos del juzgado. Yo estas audiencias que estaban contempladas antes en el artículo 12 y no en el 10 de la ley, las tomaba con el servicio local, los progenitores y la asesoría, pero no convocaba a los integrantes del equipo técnico del juzgado. Ahora la ley establece que así debe ser, así que a partir de que salió sancionada la ley, depende al número que le toque de los integrantes de los peritos de este juzgado, participan de esta audiencia. Y la verdad, tengo que reconocer que esta participación, por lo menos en las audiencias que fui tomando ahora desde que se salió esta ley sancionada, fue positiva, porque ya los progenitores que se presentaron con patrocinio letrado pudieron tomar conocimiento, pidieron la intervención del equipo técnico del juzgado, más allá de que obviamente están en contra o están disgustados con lo que dictaminó el servicio local, que es la adoptabilidad del niño, pidieron la intervención del equipo técnico, el equipo técnico ya pudo interactuar con estos progenitores en el marco de la audiencia y después los citará para hacer la evaluación más amplia, pero tuvieron una primera aproximación, un primer acercamiento, así que yo realmente lo noto como una reforma positiva. Otra de las cosas que les quiero aclarar que para mí es fundamental y que también ha sido una incorporación de la reforma, sobre todo ustedes que son los abogados y son los que muchas veces acompañan a las audiencias, a los progenitores, es que en esa audiencia, esa es la oportunidad para ejercer su derecho de defensa y ofrecer toda la prueba que los progenitores intenten valerse. ¿Por qué digo esto y lo marco tan categóricamente? Porque más allá de que se pueden presentar desde el comienzo de la medida de abrigo, es decir, de cuando se legaliza la medida y pueden ofrecer toda la prueba con presentaciones escritas, el plazo máximo para ofrecer la prueba por la que quieran, digamos, hacer valer su posición, es en esa audiencia, no más allá de esa audiencia. Así lo establece la reforma. Y entonces, en esa misma audiencia se van a proveer las pruebas que ofrezcan los progenitores. ¿Qué entiendo que trató la reforma de evitar? Es que los progenitores se vayan presentando 1 o 2 meses después, bueno, no, pero a los 2 meses decir, hay una abuela que vive en Misiones y que en realidad podría hacerse cargo de este niño. No, el último plazo para ofrecer la prueba es en esa audiencia. Pensemos que acá ya pasaron 180 días, es decir, ya pasaron 6 meses por los cuales los progenitores sabían que no estaban a cargo de sus hijos, sabían que sus niños habían sido separados de su familia, están institucionalizados o están, en muchos casos, con estas familias de tránsito, en el caso de los bebés, de los niños más pequeños. Entonces, no es que se anotician de repente, después de 6 meses, que el servicio local pide la adoptabilidad. Ya tienen conocimiento de esta situación que no están a cargo de sus hijos. Entonces, este es el plazo máximo para ofrecer toda esa prueba que quieran sustanciar. ¿Durante cuánto? Durante los 90 días. Ese es el plazo que tiene el juez para resolver finalmente. Entonces, esa prueba se sustancia durante esos 90 días siguientes.
progenitores. Y de hecho, el artículo establece que los informes de los equipos técnicos, una vez que intervienen, tienen un plazo de 10 días para ser presentados. La realidad es que este plazo también es un poco escueto. Hoy justo lo hablaba con una de las peritos, que se presentaron la progenitora, el progenitor, la abuela materna, la abuela paterna. Tienen 10 días para presentar el informe y tienen que hacer las entrevistas, que no podemos valernos de una única entrevista para hacer una evaluación completa sobre las, digamos, posibilidades de ejercer el rol, ya sea de la abuela o de los progenitores. Entonces, entiendo que ese plazo de 10 días es un poco escueto como para que los peritos puedan presentar sus informes completos. Acá otra de las cosas que se agregó es que, bueno, cumplidos los pasos procesales, oídas las partes y garantizado su derecho de defensa, nuevamente se incorpora textualmente en la ley esta cuestión de garantizar el derecho de defensa, y acá estamos hablando cuando los progenitores fueron identificados. Ahora, que hayan sido identificados los progenitores no significa que hayan podido ser notificados. Muchas veces identificamos quién es el progenitor, la progenitora, pero al domicilio que están en situación de calle no los podemos notificar, el domicilio que nos informa el RENAPER o la Cámara Electoral tampoco los podemos notificar. Entonces ahí le damos intervención nuevamente. Yo en mi juzgado particularmente lo venía haciendo, le daba intervención a la Defensoría Oficial para que intervenga por el ausente, porque si bien los tenía identificados, no los tenían notificados, entonces estaban ausentes. Esto muchas veces por ahí generaba diferencias entre las diferentes posiciones de los diferentes jueces que integramos el Foro de Familia de San Martín. Algunos no le daban intervención al defensor. Yo creo que ahora con esta incorporación ya no hay posibilidad de no darle intervención al defensor oficial. Creo que al decir garantizar el derecho de defensa, estamos obligados al defensor por el ausente darle intervención. Bueno, como les decía, el artículo 10 antes, sin la reforma, fijaba la audiencia en 3 días, ahora son 10. En la audiencia se informaba sobre la necesidad de informes ambientales, psicológicos. Los informes podían ser realizados por el ETI. Si había informes del servicio local, el juez debía valerse de esos informes y solo mediante resolución fundada podía dar la intervención al ETI. Si los informes eran favorables, el juez era el que propiciaba la vinculación con la familia de origen, y el seguimiento y contralor era realizado por el juez. Con la reforma, identificado de los progenitores, es el servicio el que debe tomar las medidas para la revinculación con la familia de origen, todas las medidas que considere de acuerdo a cada caso particular, ¿no? Se incorpora la noción de control de legalidad, que antes no nada decía la ley. Los informes, el servicio debe presentarlos cada 30 días. Solo en el caso de considerarlos, el juez podrá dar intervención al ETI. Se elimina la necesidad de resolución fundada, que antes sí debía haber una resolución fundada para dar la intervención al equipo técnico del juzgado. Habla el artículo que cuando el niño no pueda manifestar su voluntad se tendrá en cuenta los informes. Al vencimiento del par final debe ser presentado en el plazo de 24 horas, sigue siendo el mismo plazo. La fijación de la audiencia es a los 10 días en lugar de a los 3, y se incorpora la presencia del equipo técnico del juzgado en la audiencia. Ahí es donde los progenitores deben ofrecer la prueba de la que intenten valerse. Los informes del ETI deben hacerse en 10 días, y se pueden utilizar los informes del servicio local, es decir, puede no darse la intervención al ETI, pero es con resolución fundada. Es decir, se invierte. Antes se debía el juez valer de los informes del servicio local y dar la intervención al ETI con resolución fundada. Ahora al revés, puede decir, no, yo me voy a valer por los informes del servicio local, no le voy a dar intervención al ETI, pero esto tiene que ser mediante resolución fundada. Yo quería agregar algunas cositas por ahí de lo que había comentado usted, Doc. Una es que nosotros, por ejemplo, y sé que muchos juzgados también lo hacen, justamente con este tema que habló hace un ratito la doctora de las notificaciones a los progenitores, que es como una de las cosas que más nos conflictúa a nosotros en el proceso de abrigos. Lo que estábamos haciendo es, en el caso de todos los chicos institucionalizados, es fijar una audiencia al inicio de la toma de la medida, o sea, cuando se legaliza la medida, en esa misma resolución fijamos una audiencia y notificamos a los progenitores. La verdad que con esas audiencias estamos teniendo como mucho éxito porque los progenitores vienen, porque la medida se acaba de adoptar, no es que pasaron los 6 meses,
hay una situación también que es que a veces las familias se mudan y no podemos encontrarlos y eso dificulta después para la situación de adoptabilidad, para la guarda, para lo que sea, digamos, para resolver la situación del niño. Entonces, esto nos ha dado posibilidades de contribuir con la agilidad del proceso y que también en ese caso ya se les dice, como dice la doctora, dónde pueden ir a buscar patrocinio letrado, se habla un poco de la situación, viene el servicio local a esa audiencia, los progenitores, si vienen con letrado, mejor aún, si no se le hace saber que puede presentarse con letrado, entonces eso se les dice que denuncien domicilio y teléfono de contacto, entonces eso la verdad que por lo menos hasta el momento nos da buenos resultados. Con relación voy saltando a otra cosita, con relación a el tema del PER final y la audiencia esa que tienen que venir los progenitores con patrocinio letrado, nosotros justamente hoy a la mañana hablábamos con la doctora que es verdad que como los letrados tienen que presentar la prueba en ese momento, pero la realidad es que por eso no todos los juzgados hacemos lo mismo, obviamente. Nosotros hoy dimos como una marcha atrás, bueno, en realidad para adelante, para beneficiar el proceso, notificar justamente el traslado de ese PER, o sea, adjuntar copia de ese PER de conclusión para que la parte vaya a buscar al abogado y ya sepa qué es lo que está pasando. Porque si bien los letrados que tienen experiencia saben más o menos del relato de lo que le dice la persona y de lo que ven en la resolución, que se les dice que tienen que presentarse bajo percibimiento de dictarse o resolverse la situación del niño, yo creo que si nosotros le adjuntamos ese PER final de conclusión, notificando a los progenitores, vamos a facilitar que vengan mucho más, con más herramientas para la audiencia, para los letrados, al momento de presentar esa prueba. Y me parece que eso es algo muy positivo. Y con relación a el tema del defensor, de la intervención del defensor, que es verdad la doctora lo que dice, nosotros ya lo estamos haciendo, sí, antes de esa intervención al defensor hacemos una certificación de todos los domicilios posibles y teléfonos de las partes, de los progenitores o en su caso de los abuelos o quien sea de la familia que esté presente en la vida de ese niño, ¿no? Y eso hacemos, libramos oficio. Yo lo comento esto para que se vea cuáles son los pasos que hay que cumplir y por qué a veces son tantas las cosas, ¿no? Se libra oficio ARCA, se libra oficio ANSES, se hace la consulta en el RENAPER, que esa es la más fácil de todos porque nosotros los funcionarios tenemos acceso al RENAPER, entonces certificamos en el momento. Si se hace la consulta a la Cámara Electoral. Todos esos, y si hay celular, se lo notifica por WhatsApp. Todos esos son cédulas oficios. La mayoría de las veces se utiliza el personal policial y la realidad es que esto genera un tiempo porque hay que librar oficio, la comisaría tiene que contestar, tiene que decir, una vez que se tienen todos esos domicilios, ahí se da vista al defensor. Perdón, muchas veces no contestan, entonces tenemos que librar oficio reiteratorio pidiéndoles que contesten. Hemos llegado a librar 3, 4 oficios reiteratorios, haciéndoles saber a la comisaría que de no contestar en el plazo se pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia. Es decir, no es que nosotros libramos oficio a la comisaría va, diligencia el oficio, lo trae y contesta inmediatamente a ANSES. Muchas veces son reiteratorios en varias ocasiones los oficios para lograr una contestación de que informen el actual domicilio, ¿no? Sí, exactamente. Todo eso se hace justamente para que después, o sea, para que vean todo el trabajo, ¿no? Digamos, cuando nosotros no tenemos no sabemos dónde está la familia, librar todos esos oficios a esos lugares que, les repito, algunos son fáciles, como la Cámara Electoral del RENAPER, y otros como ARCA y ANSES, que contestan, obviamente, pero que requieren un tiempo más, que no son inmediatos en el mismo día. Entonces, todo eso se hace una certificación y ahí se da vista al defensor quien toma intervención. Bueno, eso de paréntesis. Y se notifica por WhatsApp, ¿no? Después podemos hablar de cuáles son los efectos de esa notificación, pero cómo se utiliza una vez más. Y con posterioridad a eso se publican los famosos edictos. Una vez que está todo completo, ahí interviene el defensor por ausente. Bueno, yo hablar de manifestación voluntaria de autorización para adoptar. Como había comentado la doctora, que había comentado al principio de todo, existe la posibilidad de que los progenitores hagan la manifestación expresa de querer entregar a su hijo en adopción. Esta manifestación siempre tiene que ser 45 días después de producido el nacimiento. Esto es por
puerperio. Y la realidad es que a nosotros nos pasa muchas veces que se presentan, o sea, van al servicio local, lo manifiestan, generalmente lo manifiestan en la mayoría de los casos, como decía la doctora, cuando se produce el nacimiento, ya lo manifiestan en el hospital, lo manifiestan en el servicio local nos remite el informe, una vez transcurridos los 45 días y depende de la situación también de la progenitora. No es que sea la mayoría de los casos que tenemos nosotros son las progenitoras solas, por eso digo la progenitora. Bueno, y la realidad es que ahí muchas veces, bueno, nos ha pasado a nosotros que han venido mujeres a la mesa de entradas a decir que querían entregarlo en adopción, porque nosotros, digamos, tenemos que esa manifestación que la persona hizo en el servicio local, tenemos que tenerla en el expediente ratificada con un patrocinio letrado. Entonces, bueno, siempre acá, y esto también me parece importante, como hablamos de cuidar la historia del niño, también acá hay que tener mucho cuidado porque no hay que olvidarse que las medidas de protección generalmente están atravesadas por un montón de grupos vulnerados. No es solamente el niño, independientemente de que nuestro centro sea el niño, hay que cuidar un montón de cuestiones. En el caso me acuerdo del caso que tuvimos de una progenitora que vino, que en la mesa de entradas, como uno de los chicos, yo creo que esto, si lo repetí en la charla anterior, mil disculpas, pero yo le dije que pase, le pedí a mi compañero que se retire, hablé sola con ella, la señora pensaba que que la íbamos a meter presa, entonces tenía mucho miedo, la llamé a la doctora se presentó, le dijimos que se quede tranquila, ¿no? Esta cosa de evitar cualquier tipo de prejuicio o cuestión que uno tenga, porque la realidad es que esa mujer también venía de una situación de vulneración, que no va a venir al caso que yo la comenté ahora, pero la realidad es que entonces hay que cuidar mucho porque estos procesos atraviesan un montón de situaciones, de historias de vida, de los cuales nosotros como operadores no nos tenemos que olvidar de tener el registro y la empatía hacia la otra persona. Muchas veces Déjame nosotros agregar algo antes de que sigas. Incluso no solo en el momento que se toma esta audiencia, se tienen esos recaudos, más allá de que se le informa a la señora todas las consecuencias, ¿no? de lo que está manifestando, también en el momento de la sentencia lo tenemos en cuenta. Y ahí en la sentencia no se habla de abandono, no se habla de que la mamá, de que se encuentra en condiciones por abandono de decretar la situación de adoptabilidad, sino que se habla que la progenitora ha decidido voluntariamente, siempre con patrocinio letrado, obviamente, eso ahora va a seguir seguramente hablando Mercedes, pero ha decidido que esto ha sido la decisión que ella considera mejor respeta el interés de su hijo. Y eso lo ponemos también en la sentencia, como decía Mercedes muy bien hace un ratito, para que el día de mañana, cuando el niño o la niña tenga acceso al expediente, pueda saber que en realidad esta ha sido una decisión de la madre, pero pensando en buscar lo mejor para ese niño. Sí, exactamente. Y ahí nosotros le indicamos a la señora que tiene las posibilidades de buscar patrocinio letrado. Muchas veces, si no tiene recursos, le hacemos saber que existe la defensoría o el patrocinio gratuito del Colegio de Abogados. Y de esa manera ella se va a tener que presentar a esta audiencia que se va a fijar en los 3 días. La realidad es que, como siempre hablamos con la doctora, los plazos fijados distan un poco de la situación actual que tenemos los juzgados de familia y no solamente la agenda del juez, digamos, de los funcionarios, porque hay audiencias que solamente las puede tomar el juez, entonces por más que uno tenga funcionarios que puedan suplir eso, el juez es único, sino también que es difícil también la metodología de notificación. Entonces, a veces, y también para la organización de la vida de las personas, ¿no? Independientemente de eso. Pero nosotros nos pasa que en este caso que yo les comentaba, justamente la señora no quería que su familia se entere, sus papás, era una señora, era una mayor, digamos, ¿no? Obviamente tenía 40 años, no es que era una chica menor de edad, pero no quería que se enteren, entonces nos pidió si la podíamos notificar por WhatsApp. Entonces ahí nosotros dejamos al costado de la causa no librar oficio judicial, porque a veces uno en la vorágine de sacar el trabajo y eso, el cartelito queda abajo de todo y se continúa con el procedimiento. Entonces dejamos muchas alertas y se notificó por WhatsApp, la señora vino, digo, ahí tenemos al WhatsApp como una herramienta que facilita en determinadas circunstancias, pero porque la persona comparece al juzgado. Los cuestionamientos comienzan cuando la persona no comparece al juzgado o no hay alguna respuesta de notificación.
Bueno, entonces, hablábamos de la audiencia de los 3 días. En esa audiencia el juez toma conocimiento con los progenitores, les va a consultar cuáles son las razones por las cuales quieren dar su hijo en adopción. Siempre hay que pensar que por cuestiones que tengan que ver con relacionada a cuestiones de falta de recursos, siempre hay que tratar de abordar eso, que no tiene que ser la causal para que se entregue en adopción. Y después, bueno, va a dictar todas las medidas que sean correspondientes para proteger al niño y para constatar bien su estado de salud. Cuando los progenitores son menores de edad, obviamente que tienen que comparecer con sus representantes legales o sus padres. Esta vez, concluida esa audiencia, el juez dispondrá dentro del plazo de 10 días, que es otra vez los 10 días, ¿no? Está como, se realizan los estudios psicológicos sociales de salud o informes ambientales de los progenitores. A veces nos pasa que el servicio local ya acompañó informes o realizó informes con esos progenitores, entonces también hay que ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto, me acuerdo que esta señora a mí me marcó mucho, pero ya había ido al servicio, había explicado en el servicio social del hospital, había explicado en el servicio local, había explicado ante la jueza, había explicado ante un funcionario, que era mi caso, después había explicado ante la jueza, previo había explicado con su defensor, porque el defensor cuando toma el caso o el abogado tiene que escuchar toda la historia de vuelta. Entonces uno se dice, esta mujer explicó todo esto 6, 7 veces. Entonces, en todo ese recorrido, seguramente en el servicio local o en el servicio social del hospital, tomó intervención con algún profesional. Entonces, también hay que ver sobre qué es necesario y qué no, para no estigmatizar o volver a colocar a la persona que reiteradas veces diga lo mismo. Bueno, recibió esos informes, el juez dará vista al Ministerio Público e inmediatamente procederá al dictado de la situación de adoptabilidad que hay que notificarla. ¿Sí? Está siempre la situación de adoptabilidad, hay que notificarla. Generalmente, en la mayoría de los casos, logramos dar con el paradero porque ya lo tenemos de antes, que vino la señora, todo, y hay algunas excepciones, como algunos casos que están sucediendo por ahí ahora, que la señora desapareció y no la podemos encontrar. Entonces ahí otro obstáculo nuevo tenemos que volver a hacer la certificación, el esto, el otro. Entonces es como una cuestión bastante artesanal, como le gusta decir a la doctora, cada caso. Sí. Bueno, yo acá quería aclarar que, como ven, el artículo prácticamente no surtió ninguna modificación, sigue siendo igual, lo único que se modificó es que se quitó, ya sea en este como en otros que vamos a ver, la vista al Ministerio Fiscal. Ya esa vista al Ministerio Fiscal no está contemplada en ninguna parte de la ley, cosa que antes sí, el artículo siguió siendo igual. Vamos a tratar de ir más rápido porque si no, no vamos a lograr terminar con toda la exposición de la ley, de las reformas completas. Como les decía, el artículo 12 antes hablaba de esa audiencia que ahora habla el artículo 10, también hablaba de los 180 días. Esto es lo que decía la ley anterior, que se los dejé acá para que ustedes lo puedan ver. Se fijaba la audiencia en el plazo de 3 días, se notificaba al Ministerio Público Fiscal, como dicen ahí. Eso es lo que como ven ahí en el artículo. Hablo rápido, así díganme si estoy hablando demasiado rápido, pero así podemos avanzar. Bueno, ahí una vez digamos, teniendo los informes, el juez, después debía las partes y el niño, debía dictar la situación y el plazo del proceso no podía durar más de 6 meses. ¿Qué dice el nuevo artículo 12? Fue modificado completamente, quedó mucho más corto de lo que era, es decir, todo lo que estaba largo en el artículo 12 anterior se volcó al 10 y el 12 quedó más cortito, que habla nuevamente de los 180 días, del plazo de 24 horas para presentar el PER final por parte del servicio local. Y acá la incorporación novedosa, a mi criterio, es que habla sobre la conveniencia de disponer una figura que ponga fin a la medida de abrigo cuando no se encuentren reunidas las condiciones para la adoptabilidad. Que está hablando de que no todos los casos, todos los niños van a ir a una adopción. Hay muchos casos de niños de 13, 14, 15, sobre todo de adolescentes que no quieren, que no desean ser adoptados. Y entonces la ley contempla la posibilidad de recurrir a otras figuras diferentes. Tenemos el caso de una niña también, por ejemplo, que empezó primero el primer proyecto era una adopción, después la niña hizo abandono del programa, se fue, volvió con la referente esta, con la pretensa adoptante, se volvió a ir, finalmente está nuevamente con ella, pero ni la niña ni la pretensa adoptante quieren continuar con una adopción y estamos buscando una figura diferente para que, digamos, esta señora y esta niña, su relación esté dentro de un marco legal, es decir, que haya
digamos, una consecuencia jurídica para determinadas situaciones de la vida diaria, pero sin que sea necesario la figura de adopción. Voy a tratar de ir más rápido porque si no, no vamos a llegar a dar todo, ya pasó más de una hora. Ahora vamos a hablar de la declaración de adoptabilidad, que decía antes el artículo 13, se los voy a dejar para que ustedes lo puedan leer, que dice ahora que el juez debe resolver la situación de adoptabilidad o la conveniencia de disponer otra figura jurídica que reemplace, como les decía yo recién, en el plazo de 90 días. Nuevamente, como les decía antes, ayornándose a lo que establece el Código Civil. La resolución fundada se notificará a las partes y al Ministerio Público, es decir, a las partes, lo que decía recién Mercedes, tienen que ser notificados los progenitores de la resolución por la cual se decreta la adoptabilidad. Y acá dice, notificar la situación de adoptabilidad y si se discierne inmediatamente la guarda con fines de adopción, o si se dispuso otra figura diferente a la adopción. Acá, para el caso de los adolescentes, dice que el juez deberá tener especialmente en cuenta la situación de los adolescentes, en función de lo cual evaluará, junto con el servicio local, el órgano administrativo y el niño, qué figura jurídica resulta adecuada para aplicar a esta situación concreta de este joven, ¿no? Por supuesto, teniendo por encima de todo la opinión del niño, sus necesidades, sus deseos. Según el caso, se elaborarán estrategias. Esto sí, acuérdense que todo lo que está en negro es lo que no resultó modificado, solamente lo que está en rojo es lo que se modificó. Acá sí se habla del autovalimiento, ¿no? Se incorpora la posibilidad del autovalimiento. Esto es para el caso de los adolescentes que tienen 16, 17 años, que no quieren ir en adopción y que existen otras herramientas que determinados programas facilitan para que el niño se capacite, o el joven se capacite y pueda, digamos, una vez cumplidos los 18, encarar la vida sin su familia de origen y sin una familia adoptiva. Acá esto me llamó la atención, es una incorporación nueva a la ley que dice: la persona a cargo del juzgado competente deberá considerar a sí mismo sugerir acciones en los casos en que aún no existan programas de contención para egresados del sistema de protección o falencias en las que existan. Primero me llama la atención que diga la persona a cargo del juzgado y no que se haya utilizado la palabra del juez como vino utilizándose en toda la redacción de todos los artículos de la ley. No sé bien a qué ha querido referirse la ley con decir la persona a cargo del juzgado. Igual que diga sugerir acciones o programas, también me llama la atención. Es decir, los jueces tenemos, como ustedes saben, una amplia competencia y digamos, atribuirnos a su vez la obligación de sugerir acciones o programas me parece como mucho. No contamos ni con presupuesto ni con estudios de campo. Esto claramente, a mi criterio, debe ser algo a cargo pura y exclusivamente del Ejecutivo. Quizás esté contemplado para algunos supuestos excepcionales, que es algo que venimos haciendo, que si vos, Merce, si querés contar, por supuesto sin nombres, el caso del nene de 18 años de la jurisdicción, bueno, ya supongo que sabés del cual te hablo, supongo que querrá referirse a que nosotros aportemos al joven. Se los cuento rápidamente, si quieren. Era un niño de 18 años que estaba en un hogar, cumplía 18, él no quería ir a una pensión, él quería alquilarse un departamento, pero también quería seguir estudiando. Entonces, nosotros lo que hicimos, nosotros cuando está por cumplir los 18 fijamos una audiencia, y una vez que los cumple también fijamos otra audiencia. Digamos, acá nosotros no deberíamos intervenir más, pero seguimos en contacto con el joven para saber cómo le está yendo y cómo va a encarar su vida futura, ¿no? Sin una familia de origen y sin una familia adoptiva. Este niño era un joven que había hecho cursos de lo que se le ocurra, de arreglo celular, de barbería, de lo que se le ocurra para tener herramientas para lo que afrontaba. El hogar le había venido guardando la asignación para que él, una vez cumplidos los 18 años, pudiera adquirir sábanas, toallas, todo para mudarse. Él no quería una pensión y me había dicho si yo lo podía acompañar a buscar un departamento porque no quería una pensión, y quería estudiar una carrera que justo es la carrera que quería estudiar. Estaba en la Universidad de La Plata, y la Universidad de La Plata cuenta con un campus donde él podía hospedarse. Entonces lo que hicimos nosotros fue librar un oficio al decano de la universidad para que se privilegie la situación de este niño, de este joven, y pueda ser incorporado, entre otros, con
con privilegio frente a otros en este campus, y de esta manera este joven pudiera tener techo y no tuviera que ir a alquilar a otro lado. Y a su vez, Mercedes, a través de una amiga de ella, le consiguió trabajo en una cadena de cafés muy importante, y este joven pudo tener trabajo, pudo tener techo, pudo ingresar a la universidad, con gestiones que obviamente exceden las competencias del juzgado, pero que lo hicimos porque consideramos que era la mejor manera de ayudar a este joven. Que lo hayamos hecho de una manera espontánea y para ayudar a este joven no implica que deba estar contenido en la ley la obligación del juez de sugerir acciones cuando no existan programas estatales para ayudar a estos jóvenes. A mí me parece que en este caso en particular, igual quiero dejar aclarado que es mi visión personal, se ha excedido un poco el legislador, o quizás no fue feliz la redacción de lo que quiso poner. No lo sé, pero entiendo que no corresponde atribuirle al juez esta función. Si Bueno, le los parece, Doc, artículos los los salteamos porque estos... salteamos, sí. Sí. Son artículos que los 14 y 16 no sufrieron ninguna modificación, habla de la excepción al plazo, que simplemente con que se puede, no hace falta esperar los 180 días, si se acreditan que las circunstancias no pueden continuar, se puede resolver antes la situación de adoptabilidad, y el artículo 15 tiene que ver con las comunicaciones, más que nada burocráticas, al registro. Nosotros, al margen de llevar el expediente judicial de la medida de abrigo, tenemos que cumplir con un montón de obligaciones procedimentales dentro del sistema, en cumplimiento de un montón de acordadas de la Corte, cargar las fases en las que va transitando cada expediente, pero bueno, tiene que ver con cuestiones administrativas. El artículo 16 habla de la guarda de hecho, que por supuesto, supongo que bueno, estamos hablando con todos letrados, sigue siendo prohibida, pero bueno, no vamos a expedirnos en eso para poder ir avanzando un poco más. A ver. Ahora continúas vos, Merce, ¿no? Sí. No, usted, pero hablamos del tema de la selección de postulantes, la audiencia y el plazo de la vinculación. Ok, a ver. Para contarles, quizás, esto lo habíamos hablado la vez pasada un poco, cómo Sí. hacíamos el procedimiento, quizás para resumirlo un poquito. Pero... Como verán, el artículo tampoco fue prácticamente modificado. La diferencia es que eso que está en rojo es lo que se modificó. Antes decía que el juez podrá, cuando nosotros, una vez decretada la adoptabilidad, notificada, etcétera, procedemos a la selección de postulantes para la adopción, ¿no?, de este niño. Y se fija una audiencia. En esa audiencia, antes lo que decía el artículo es que el juez podría citar al servicio local para que intervenga y participe de esta audiencia. Yo la verdad que lo venía haciendo, aun cuando no existía la obligación legal de hacerlo. Yo siempre convoco no solo al asesor de menores, sino al servicio local, a esa audiencia con los postulantes, pero ahora eso que veníamos haciendo en la práctica está estipulado en la ley, y el juez debe convocar al servicio local para participar de esa audiencia de selección de postulantes. Como verán, el artículo también tuvo algunas modificaciones en cuanto a que las condiciones para la selección de postulantes, es decir, para elegir cuáles son los postulantes que están mejor preparados para ese niño en particular, porque cada elección tiene que ver con el perfil de ese niño, más allá de todo lo que había que tener en cuenta, el respeto a su historia de origen, etcétera, etcétera. Una de las cosas que incorpora la ley es que se deberá tener en cuenta la realización de cursos brindados por el RUAGA o por otros organismos, lo que veníamos hablando antes, la capacitación de los postulantes. La realidad es que esto nosotros ya lo teníamos en cuenta. Ya cuando tomábamos estas audiencias, obviamente aquellos que contaban con estos cursos, es una realidad que se encuentran mejor preparados para asumir lo que implica una adopción. Así que esta modificación de la ley creo que lo que vino a hacer es incorporar en la ley lo que ya en la práctica se venía llevando a cabo. Y acá lo que dice es que en el caso de que no haya postulantes, porque acordémonos que los postulantes son muy pocos, que la mayoría buscan niños muy pequeños y sanos, hay casos de niños que son más grandes, que son un grupo de muchos hermanos quizás, o que tienen algún padecimiento físico, mental o el que fuere, y no se encuentran postulantes más allá de la convocatoria pública y de un montón de pasos que se van llevando a cabo a fin de lograr conseguir una familia que cuide a este niño. Acá dice que, bueno, en el caso de que no se consiga, se evaluará tanto el juez
junto con el servicio local, el equipo técnico del juzgado y el niño, por supuesto, después de ser escuchado, cuál es la solución adecuada para la situación concreta de este niño. Y acá esto también me llama un poco la atención, dice, en caso de discrepancia entre las partes, es decir, ¿quiénes son las partes? El juez, el servicio local, el niño, el equipo técnico, la asesoría, se resolverá se tendrá en miras el interés superior. A mí me parece que esto fue también un poco, esta redacción es un poco, muy poco feliz, porque primero que el interés superior del niño debe tenerse en cuenta en todo, en cada una de las decisiones que se adopten sobre ese niño, no solamente en caso de que haya discrepancias. Es decir, el interés superior atraviesa cada decisión, con lo cual poner esto en la ley me parece que tampoco suma. Y también que en caso de discrepancias se tendrá en cuenta el interés superior, en definitiva, en caso de discrepancia, entiendo que va a terminar resolviendo el juez. Es decir, si no se ponen de acuerdo sobre la figura entre el equipo técnico o el servicio local y hay discrepancias, en definitiva va a terminar resolviendo el juez. Así que creo que esa redacción fue poco feliz. No sé a qué habrá querido apuntar el legislador con eso. En todos los cursos, los poquitos que hubo hasta ahora sobre el tema, no se habló específicamente de este artículo, pero bueno, entiendo que quizás hayan apuntado a otra cuestión que quizás no haya logrado yo comprender, ¿no? ¿Esto sigo yo, Mercé? ¿O estabas vos? No, sí, sigue usted, Doc. Yo después voy Bueno, con la sentencia de juzgado. ok, como les decía, una vez seleccionados los postulantes, el juez fijará esa audiencia, también en el plazo de 10 días. Esto en general lo venimos cumpliendo, porque acá sí tenemos los domicilios de los pretensos postulantes y es mucho más fácil la notificación. Si no concurre en la audiencia, obviamente se puede continuar con la búsqueda. El artículo 18 quedó igual, y el artículo 19 habla que, bueno, una vez fijada la audiencia, los postulantes ratificarán su voluntad de continuar hacia la adopción, y acá se estableció un plazo para la vinculación, ¿no? Se estableció el plazo, esto es nuevo, el plazo de 3 meses como máximo para, digamos, que dure esa vinculación de los pretensos adoptantes con el niño, que se puede prorrogar por igual plazo. Bueno, habla que tienen que ser planificados, eso es lo que venimos haciendo con los equipos técnicos del hogar, del juzgado. Acá incorpora también con los equipos técnicos del servicio local, dice IO, es decir, que puede ser todos en conjuntos o en forma separada. Y después, en lo que sigue, el artículo no sufrió otras modificaciones. Obviamente hay que tener la opinión en cuenta del niño. Lo que les decía, el plazo máximo de 3 meses es la conclusión que se establece, pero rogable con resolución fundada. Y acá les quiero leer así rápidamente, es muy cortito, algo que escribió una de las peritos de este departamento judicial. Es una perito del Juzgado de Familia 4 de San Martín, que lamentablemente hoy no pudo participar porque estaba de vacaciones, pero le pedí que me lo diera y se los quiero leer. Que está relacionado este artículo con los plazos, ¿no? Con todos estos plazos que venimos hablando, 10 días, 3 días, 10 días, y ella lo escribió recientemente, en abril, dice, acerca de la modificación de la nueva ley respecto de los plazos y días estipulados para las diferentes intervenciones. Me pregunto, dice ella, ¿se ha contemplado la diferencia sustancial entre lo que implica el tiempo y el tempo? Al mencionar tiempo nos referimos al transitar cronológico, es objetivo, es medible, es externo y constante. Es igual para todos. 1 hora implica 60 minutos siempre. Pero el tempo es interno, es tiempo subjetivo, tal como lo percibe cada persona. Es propio y variable. El tempo en cada niño estará atravesado por sus emociones, su atención y estado mental. Obviamente, cada uno de ellos tendrá su propio tempo. Transitará la situación a partir de su tiempo subjetivo. Como perito psicóloga, cuando debo entrevistar a niños en estado de adoptabilidad, el tempo no es un dato menor. No debemos olvidar las características y estado psicológico más frecuente que presentan los niños en estos casos. Sabemos que la gran mayoría han experimentado trauma relacional, o temprano, o trauma de apego, con todo lo que esto implica.
Las situaciones de extrema vulnerabilidad experimentadas por estos niños actúan a través de múltiples vías. El trauma impacta a nivel neurológico, psicológico y conductual. Queda claro que estamos ante niños, que no son una tabula rasa, una hoja en blanco. La historia vital no se trata de un chip que se puede resetear rápidamente. La vida emocional de un niño no se reinicia, se reescribe lentamente y con mucho cuidado. Las experiencias tempranas adversas condicionan en estos niños el modo para vincularse y requieren de tiempo, contención, un sostén seguro y amoroso para ir elaborándose. Seguramente estamos todos de acuerdo en que lo mejor para un niño no es estar de manera indefinida en un hogar, que la posibilidad de ser cuidado en un ámbito familiar parece ser lo más saludable. Sin embargo, debemos ser muy cautelosos, escucharlos, contemplar sus propios tempos, evaluar si efectivamente están emocionalmente disponibles para iniciar una vinculación. Muchas veces el tiempo interno del niño nada tiene que ver con los plazos impuestos. Esto lo escribió la licenciada María Julia Reza, que nosotras dialogamos mucho sobre todo lo que tiene que ver con la adopción y me pareció muy importante o muy lindo compartirlo con ustedes. Bueno, yo voy a hablar un poquitito de esto, así dejo por lo menos los últimos 10 minutos para que la doctora hable un poco sobre el tema del abogado del niño, que es lo que dejamos para el final. Una vez que esto es con el otorgamiento de la guarda, una vez que se finaliza el proceso de vinculación con este tope máximo de los 3 meses, el equipo técnico del hogar, y si tiene, ¿no? Digamos, y el equipo técnico del juzgado nuestro hacen un informe de egreso y ahí se resuelve la guarda con fines de adopción. Que es la guarda preadoptiva. En ese supuesto se van a fijar audiencias de seguimiento con la jueza, la audiencia donde se va a hacer la entrega formal, digamos, 2 audiencias de seguimiento, y además se va a dar intervención al equipo interdisciplinario para que haga el seguimiento durante esos 6 meses, ¿no? Ese seguimiento, o sea, por esto justo habla de la revocación de la guarda, que es en los supuestos en que los guardadores no estuvieron a disposición, no se presentaron en las audiencias o se detectó alguna situación que ponga en vulneración al niño. En esos casos se da la revocación de guarda. También existen situaciones donde se producen procesos excluyentes, pero no voy a abrir esa ventana porque si no podemos llegar a estar toda la tarde. Bueno, entonces, sin perjuicio de que el juez puede citar todo el tiempo, en cualquier momento de esos 6 meses, a los guardadores, ¿sí? Para que comparezcan con el niño, más allá de los informes ambientales, socioambientales y los informes que hace el equipo interdisciplinario, conjuntamente psicólogo y trabajadora social. Esto lo de la revocatoria ya lo expliqué, y la notificación de la guarda, bueno, se hace a través de, nosotros muchas veces la utilizamos a través de notificar, dejar constancia a los funcionarios de que deben comparecer a la audiencia, y esta guarda se debe cargar en este sistema que dice la doctora, que es el Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de adopción, donde nosotros ahí le cargamos a ese niño que se otorgó la guarda con fines de adopción, que va a durar 6 meses. Cumplidos esos 6 meses, acá lo que como dice abajo, lo que se produjo fue la alteración, ¿no? Se coloca ya directamente de oficio. Una situación que si nosotros con la cantidad de trabajo que tenemos iniciamos todas las adopciones de oficio, iniciarla de oficio implica que nosotros las tenemos que llevar todo el procedimiento. Y ahí, no, más allá de que está la asesoría, no está el servicio local que acompaña los informes, sino que es que nosotros nos tenemos que anotar y llevar todo un expediente como si fuésemos letrados por fuera, ¿se entiende? Eso hace una complejidad. Se hace, la realidad es que nosotros lo hacemos porque hay gente que realmente no tiene recursos o se dificulta la situación, pero en la mayoría de los casos, gracias a la situación y la complejidad, las partes lo inician rápidamente. También hemos tenido un caso donde una niña inició con el abogado del niño su propia adopción. O sea que hay diferentes posibilidades, pero bueno, está remarcándose de vuelta esta situación para que no queden lo que históricamente quedaban, que eran guardas con fines de adopción, y de golpe, 10 años después, se pedía la adopción. De esas tenemos miles. Bueno, miles es un poco mucho, pero tenemos, que después se complejiza mucho, porque la realidad es que ese niño durante ese periodo quedó sin una figura definitiva, sino que la guarda con fin de adopción es provisoria, como el proceso de vinculación. Entonces, lo que le da final y lo que cierra ese proceso del niño es la sentencia de adopción.
Bueno, las Eh, partes en el proceso, yo lo digo así rapidito, así ya. Las partes en el sí. proceso son el niño, obviamente los pretensos adoptantes, el niño, que siempre tiene, que puede comparecer con asistencia letrada, que bueno, esto es lo que va a decir ahora el abogado del niño a la doctora, obviamente siempre se escucha la opinión, ese famoso artículo 12 que se toma contacto con el niño, también el Ministerio Público, que es la asesoría, ya en este caso no es parte en la adopción el servicio local, que es algo novedoso, y bueno, como decía, se reafirma otra vez la escucha que está durante toda la ley, ¿no? Que eso es el espíritu del código, de las leyes nacionales, de todo lo que rige, de la Convención de los Derechos del Niño, etcétera. El artículo 24-25 no sufre modificaciones, así que si quiere lo dejamos para que lo... Y es la prueba, acá ya estamos hablando del proceso de adopción propiamente dicho, y Sí. es todo lo que implica llevar adelante un proceso, una causa por adopción. Perdón, una cosa que una doctora había hecho una consulta y yo le dije que se le iba a contestar, es el proceso, el Ajá. juicio de adopción se puede iniciar tanto en el juzgado donde tramitó la guarda con fines de adopción o en el lugar donde viven actualmente, o sea, donde se ha modificado el centro de vida del niño, es decir, el domicilio de los pretensos adoptantes. En cualquiera de los dos, esa elección. Bueno, Yo había hecho la pregunta, perdón, yo había hecho la pregunta, pero ustedes desde la experticia y desde la práctica, ¿qué sugieren? ¿Que se haga desde el mismo juzgado? en general, la realidad, cuando termina la guarda preadoptiva, en la última audiencia que yo tomo con los pretensos adoptantes y con el niño, les hago saber que ya están en condiciones, que se vencen los 6 meses y que están en condiciones de iniciar el proceso de adopción. Y acá les hago saber que lo pueden iniciar ante el propio juzgado o ante el juzgado del domicilio donde ellos viven. Muchas veces la adopción se da a una familia, no sé, de otra provincia, o a veces de una jurisdicción muy lejos, o a veces de una jurisdicción cerca. Nuestra experiencia, por lo menos en el juzgado de familia 2, la realidad es que podría decirles, el 90 y pico por ciento de los casos son iniciados ante el juzgado. No sé si es porque nos conocen, porque se sintieron cómodos o por lo que fuera, pero aun cuando son de jurisdicciones más lejanas, lo inician en nuestro juzgado. En la Claro, mayoría de yo los creo que casos, como decía Mercedes, con abogado particular, y en otros lo hacemos nosotros de oficio, porque la realidad también es que, por supuesto, está la Defensoría Oficial, que es la Defensoría de Pobres, pero de acuerdo a los parámetros, muchas veces es gente que no tiene recursos para pagar los IUs que contempla la ley de regulación mínima para una adopción, pero que sí son propietarios, tienen su propiedad, pero quizás, no sé, trabaja de Uber y lo que perciben no le alcanza para pagar los honorarios de un abogado. Entonces van a la defensoría y, por supuesto, al ser propietarios, quedan por fuera de ese patrocinio gratuito, y entonces vienen y nos dicen, la verdad no podemos pagar un abogado, y bueno, nosotros lo iniciamos de oficio. Pero en general se inicia con abogado y en general lo inician ante el juzgado, por lo menos en nuestro caso, al juzgado en donde tramitó todo el abrigo y la guarda preadoptiva. Sí, perdón, doctora, lo que obviamente que cuando tramita, esto para contestar a la doctora que consultó, cuando tramita cuando uno lo inicia en el juzgado que tramitó, siempre hay como, esta es una observación propia, hay una facilidad porque ese equipo interdisciplinario ya conoce toda la historia, conoce al chico, conoce a los postulantes, ellos fueron quienes los entrevistaron, quienes les hicieron el informe, quienes dijeron o lo que recomendaron a la doctora que era el mejor perfil para ese niño. Entonces hay una facilidad y ya hay una comunicación. En otros juzgados empezar de cero. Pero la observación es que cuando son juzgados que están muy distantes del lugar donde nosotros estamos ubicados, hay que tener en cuenta el informe socioambiental, porque eso va a llevar tiempo, se va a tener que librar un exhorto y eso puede demorar el expediente, como para que usted lo vea al momento de solicitar en qué juzgado donde va a iniciarlo, cuáles son los pros y los contras. No perfecto, sé si quedó muchísimas evacuada, gracias. doctora. ¿Su consulta quedó evacuada? Por supuesto y grandemente, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, continuamos entonces, así vamos terminando. Estos artículos del 27 al 34 no sufrieron ninguna modificación. Sí se incorpora el artículo 33 bis, que habla de las licencias que se le otorgan a los pretensos adoptantes, que ese artículo obviamente incluye únicamente a los trabajadores del sector público provincial, maestros, docentes, es decir, todos los que trabajan para el sector público provincial. Lo que sí se invita es a los sectores privados que a través de sus convenios colectivos también elaboren estas licencias a favor de sus trabajadores. Pero hoy concretamente lo que se tiene, me pareció que no valía la pena poner los plazos de las licencias, eso ustedes agarran la ley y lo pueden leer tranquilamente.
Si quieren acá tienen un resumen de los plazos, de lo que fuimos viendo, que no se los voy a repetir, pero que a rasgos generales, 30 días cuando no se identifican los progenitores, 180 días para trabajar con la familia de origen, siempre 24 horas para acompañar al juez los PER, 90 días del juez para resolver, bueno, 5 días para la selección de postulantes, que es un plazo también de muy difícil cumplimiento, y los 3 meses que prorrogables por igual plazo para la vinculación. Pero antes de decirle gracias, voy a ir, a ver si logro ir rápidamente, al artículo 6 de la ley, que fue modificado y que habla del patrocinio letrado a favor de estos niños. Ya llego, espérenme un segundito. Está lento esto, a ver. No llego más. Pero... Sí, porque era el principio. Sí, es el 6. Sí. Ah, bueno, ahí me fui de más. 6, acá. Bueno, no. A ver. No, es que no estoy tocando nada, pero se puso, claro, a ver. Vamos de a uno con tranquilidad para que no se vuelva loco. El Canva. Ahí viene. Pero. Ahí está. El artículo 2 de la 15.610 modifica el artículo 6 de la 14.528. ¿Y qué dice? Patrocinio letrado de los niños, niñas, adolescentes. Los niños, niñas, adolescentes serán parte activa de los procesos, en los que les decía un principio, se centra el proceso sobre el niño, tanto desde los procesos administrativos de control de legalidad de la medida de abrigo, declaración de adoptabilidad y adopción. Es decir, acá habla de la figura del abogado del niño, no solo durante la etapa judicial, sino también sobre la etapa administrativa. Y a tal efecto comparecerán con asistencia del abogado del niño, inscrito debidamente en el registro provincial. Acá también habla que para aquellos departamentos judiciales que no cuenten con este registro, podrá ser un abogado especialista en niñez y se deja la figura del defensor para cuando no se cuente con ninguno de ellos, ¿no? La asistencia letrada será garantizada a través de la como les decía, la Defensoría Oficial. En todos los casos, la asistencia letrada será garantizada y proporcionada gratuitamente por el Estado. Acá lo que les decía en un principio, se visibiliza la retribución de los abogados del niño en cuanto a sus honorarios profesionales. Sí, lo que se quitó de acá es la parte que hablaba que cuando el niño tuviera madurez y edad suficiente. De todas maneras, entiendo yo que en otras partes de la ley sí habla de esta madurez y de esta edad suficiente, y esta ley de procedimiento provincial debe verse de una manera sistémica con toda la normativa que rige la asistencia letrada de un niño en los casos judiciales o administrativos que los involucre. Y si es por eso, nos tenemos que guiar, primero a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? De rango constitucional. Y todos muchas veces nos referimos a la Convención y nos llenamos la boca diciendo la Convención de los Derechos del Niño, pero no sé si todos recuerdan lo que dice el artículo 5 y el 12, que habla de este patrocinio letrado. Se los leo rápidamente. El 5 dice que los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso de los miembros de la familia ampliado de la humanidad, según establezca la costumbre local, los tutores... No, esperen que me... No, cualquier papel estoy leyendo. No, lo imprimí mal. Bueno, no importa. El artículo 5 habla de grado maduro suficiente. Y el 12 dice que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. Es decir, ya desde la Convención de los Derechos del Niño se habla de la madurez. La figura del rol del abogado del niño me parece una figura muy importante, una incorporación novedosa y buenísima a todos los expedientes judiciales. Ahora bien, yo entiendo que designarle a un bebé un abogado hace que se superpongan los roles, porque obviamente un bebé no tiene el habla incorporada, no puede darle instrucciones a su letrado para que presente su voz en el expediente, con lo cual lo que
digamos, aporte ese abogado del niño va a ser sus propios convicciones de lo que considera adecuado para ese niño, y esa figura, entiendo yo, se superpone con el rol del asesor. Entonces, yo entiendo que más allá de lo que diga la ley, que se haya quitado la palabrita de que tenga grado y madurez, y edad suficiente, grado de madurez y edad suficiente, eso no implica que haya que tomarlo como una normativa aislada y no se deba conjugar con todo el resto de la normativa que habla no solo del grado de madurez y de la edad suficiente, no solo lo habla la Convención de los Derechos del Niño, lo habla el Código Civil y Comercial, y lo hablan numerosísimos fallos al respecto. Incluso hay dos fallos que a mí me llamaron la atención, unos de Mar del Plata, de la Cámara de Mar del Plata y otros de La Plata, que habla que aún cuando tiene la edad suficiente, pero no tiene la madurez, en ese caso al niño se le designó un defensor ad litem y no un abogado, porque el niño no podía comprender lo que era la figura del abogado del niño. Entonces yo creo que la aplicación de toda ley, toda normativa que tenemos que hacer a través, tanto los abogados en su ofrecimiento como los juzgados en las resoluciones, es hacer una interpretación sistémica de todo, digamos, de cada una de las normas que habla sobre la temática en particular. Por eso entiendo que para el caso de las adopciones, aún en el caso de las adopciones, la figura del abogado del niño, este niño debe tener la edad suficiente y el grado de madurez, que a veces puede ser un niño de 9 años que tenga una madurez muy grande y que realmente pueda comprender lo que implica el rol del abogado del niño y le pueda dar instrucciones para que el abogado, a través de sus escritos, le cuente al juez lo que quiere el niño, pero esto no implica que en todos los casos no se deba contemplar determinados parámetros para la designación de este abogado. Bueno, no sé si... Bueno, yo quiero leer un comentario de parte del doctor Guillermo de la Cueva, anterior titular del Juzgado de Familia número 2, y al cual también voy a adherir. Dice: mis felicitaciones a la brillante dupla de jueza y secretaria. Queda de manifiesto el compromiso y también el amor con el que se tramitan estos temas tan sensibles. Muchas gracias. Para mí, para Mercedes también, es un honor que el doctor de la Cueva haya participado de este encuentro. El doctor de la Cueva, para los que no lo saben, ha sido el titular anterior del juzgado. Si bien hubo después jueces subrogantes, el doctor fue el último titular antes de que yo asumiera, así que para mí es un honor que el doctor haya mencionado esas palabras muy amorosas. Así que muchas gracias. Para nosotros también como colegio, desde el colegio también es un honor que participe el doctor. Bueno, muchas, la verdad es que... muchas gracias. Ahí está. A ver, ahí está el micrófono. No los veo. Bueno, nada más que agradecer y bueno, como puse en el mensaje escrito, de alguna manera también yo me siento orgulloso que el nombre del juzgado, o sea, que esté en tan buenas manos y a cargo de dos profesionales con tanta sensibilidad como es Lorena y Merce. Así que bueno, nada más que felicitarlas. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Doc. No, y aparte yo también quiero destacar, no todos los colegas lo conocen, el trabajo extraordinario con la sala que hicieron de escucha para niños especial, el roperito, el famoso shopping, eso es, no todos los colegas lo conocen, si lo querés comentar un poquitito. Bueno, yo creo que ya lo comentamos en el encuentro anterior, pero bueno, se los comento rápidamente. Pero igual así todos no lo conocen todos, ¿eh? Bueno, nosotros en el juzgado, a propuesta de Mercedes, la verdad que yo tengo que destacar que Mercedes se involucra mucho en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del juzgado desde todos los lugares y bueno, organizamos una sala de escucha de niños que está especialmente ambientada para que esa escucha sea más agradable para el niño, que sea un lugar donde el niño pueda ver que es un lugar especialmente pensado para él, y la verdad que le pusimos mucho amor. Una de las peritos del juzgado consiguió la donación de unos acrílicos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Marcelo. Vinilos que pegamos a las paredes, del Principito, y desde todos los integrantes del juzgado fuimos armando esta sala con mucho amor.
y después se nos ocurrió armar una especie de roperito, le decimos, no sabemos bien cómo llamarlo, donde contamos con ropa, pinturas de uñas, hebillas, maquillaje, sobre todo para aquellas audiencias que tomamos con los adolescentes que están en instituciones y donde a veces las audiencias son chicos más grandes que no las tomamos en ese lugar que les estoy contando, en esa salita de niños, porque es una salita muy infantil, quizás para un joven de 15 años, y entonces las tomamos en el despacho, pero a veces la mejor forma de que el joven pueda hablar y relajarse, lo invito a ir de shopping, entonces el chico me abre, o la niña me abre los ojos y me dice, ¿cómo de shopping? Entonces le explico que es un shopping especial, que es un shopping en el juzgado, que él puede acompañarme y vamos al lugar donde está destinado este roperito y que puede elegirse lo que quiera y llevárselo, y entonces me preguntan lo que quieras, sí, lo que quieras. Entonces van eligiendo cosas y mientras ellos van eligiendo, incluso hay un espejo, hay como un lugar privado para que se puedan probar la ropa y vamos charlando sobre su situación familiar y eso como que relaja y hace que sea más fácil también para mí tomar esa audiencia y poder escuchar a ese joven que a veces atravesó por situaciones muy difíciles y además muchas veces necesita la ropa y necesita tener algo propio, no compartido con sus compañeros del hogar y quiere llevarse su propia gorrita y tenemos todo, desde gorras, mochilas, lo que se les ocurra, así que aceptamos muchas veces donaciones, la ropa y todo eso lo traemos, por supuesto, ropa en buen estado, en estado casi impecable, la traemos todos los integrantes del juzgado, de hijos, amigos, familiares, hay abogados que también nos han acercado y, bueno, libros, todo lo que tenga que ver con los jóvenes y los niños. Ropa de muy bebés no necesitamos porque en general estos niños están con familia de tránsito y cuentan con todo eso, pero los chicos adolescentes a veces quieren tener una zapatilla nueva o quieren tener una remera con onda y nosotros tratamos de que puedan elegir alguna o lo que quieran en este roperito. Así que bueno, y después tenemos otro espacio en la mesa de entradas que también lo armamos, todos los espacios los armamos con los integrantes del juzgado, que es que mientras esperan a ser atendidos para las audiencias puedan tener juguetes y puedan dibujar los niños, y tengan un espacio especialmente pensado para los chicos, ¿no? Pero bueno, no los quiero aburrir con todo esto, no sé si vos querés agregar algo, Merce, al respecto. No, no, está bien, está bien. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Creo que no, lo que sí son Que no. muchísimos los comentarios, que excelente, que gracias. Ahora ya me perdí. Si tiene alguien, si alguien... Que son claras. eh, Bueno, nuevamente gracias, un placer escucharla, excelente exposición. Por más actitudes como estas en la justicia. Felicitaciones. Y es la Bueno, verdad que es así. la verdad que espero que a veces era tan larga la ley que a veces cuesta resumir y espero que esa manera de resaltarles lo que se modificó y lo que no, por lo menos les haya aportado algo en el ejercicio de su profesión y les sirva para ustedes que muchas veces, ahora hay muchos, la verdad que hay muchos pretensos, muchos progenitores que vienen acompañados de abogados particulares, no tanto con la defensoría, en una época fue siempre la defensoría y ahora en muchos casos vienen con abogado particular y así que espero que haberles podido con Mercedes aportar lo mejor que pudimos sobre esta reforma y además vuelvo a repetir, las críticas entre comillas que se le hicieron o que le hicimos a la ley tiene que ver con posiciones nuestras específicas y personales. Bueno, realmente muchas gracias, fue muy enriquecedor, fue muy grato recibirlas una vez más. Bueno, no sé si alguien quiere acotar o agregar algo más, si no la liberamos, así la doctora también puede volver a su casa, que todavía está en el juzgado, pero de nuestra parte, excelente en nombre del colegio, de los colegas, la verdad que fue un placer volver a escucharlas. Bueno, Muchas muchas gracias a gracias por ustedes esta por oportunidad. el respeto y por la atención. Gracias a ustedes nuevamente. Hasta luego. Hasta luego.